Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a esta Semana Global de Emprendimiento. Nos va a acompañar Adriana Vázquez, que nos va a hacer la conducción del evento. Adriana, bienvenida. Muy buenos días para todos y bienvenidos a la Semana del Emprendimiento 2020. La Semana del Emprendimiento es un evento mundial que moviliza siempre en noviembre, y seguro todos lo recuerdan, muchísimas personas alrededor de conferencias, de charlas sobre temas de emprendimiento. Todo esto con el propósito de inspirar, con el propósito de fortalecer la cultura del emprendimiento en nuestro territorio. Esta iniciativa es promovida por la Kaufman Foundation y, por supuesto, en Barranquilla, con todo este ambiente colaborativo y de trabajo en equipo. Aquí también hemos co-creado 20 entidades del ecosistema emprendedor, este gran evento que los convocará estos 2 días. Les voy a compartir esas 20 entidades que nos hemos unido para crearle esta agenda maravillosa que vamos a tener estos 2 días. Aquí estamos la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Alcaldía Distrital, la Gobernación del Atlántico, Impulsa, la Universidad del Norte, el SENA, la Fundación Santo Domingo, Endeavor, la Universidad Simón Bolívar, el Instituto Técnico de Soledad, IRSA, la Corporación Americana, la Universidad de la Costa y Atlántico Conep, entre otros. Así que todos nosotros le damos la bienvenida a estos 2 días de conocimiento y de emprendimiento. Vamos a abrir este espacio invitando a nuestra primera conferencista de hoy. Ella es Cecilia Arango. Cecilia es secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad y ella hará su presentación sobre la importancia de los emprendedores en la competitividad de nuestro territorio. Cecilia, bienvenida. Muy buenos días, Adriana, muchísimas gracias y muy buenos días a todo el equipo que se ha encargado de organizar este maravilloso evento de la Semana Global de la Competitividad. Este año es un año doblemente especial, bueno, ya sabemos por todo lo que estamos viviendo, pero también es un año muy especial porque esta versión de la Semana Global del Emprendimiento se ha dedicado a una temática que está tomando muchísima fuerza para impulsarla por todo el valor que tiene, y es nuestra economía naranja. Permítanme entonces agradecer nuevamente a todas las instancias y colocar la presentación que me va a acompañar durante este tiempo. Bueno, como le decíamos, vinimos entonces estamos dentro del entorno de nuestra Semana Naranja. Y es que viene acompañándonos de todo lo que es la economía naranja, que viene tomando muchísima fuerza en todo lo que viene a emprender y a acompañar lo que es el crecimiento de nuestra idiosincrasia. Y entonces nosotros tenemos pues, una ley de economía naranja o las 7 ideas que sustentan la economía naranja que impulsa, entre otras cosas, nuestro presidente, el doctor Iván Duque, cuando se encontraba en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son esas ideas entonces que están soportando todo este tema de la economía naranja? Aquí los tenemos las 7 I: la información, las instituciones, la industria, la infraestructura, la inspiración, la inclusión y entre todos la integración. ¿Y por qué entonces es tan importante todo esto? Porque no son elementos aislados
que se conectan y se desconectan, sino que están encadenados para poder construir realmente esa fuerza que significa una economía poderosa que está detrás absolutamente de todo. Porque podemos creer que la economía está aislada. La economía naranja, lo naranja es algo nuevo, es algo externo, pero vamos a ver que al final de cuentas no es así. Al final de cuentas entendemos que toda esa parte que le pone color, que le pone sabor, que le pone entusiasmo, que le pone verdaderamente el factor diferencial, es lo que es la economía naranja, y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, a través de esta charla, que no es académica, sino inspiracional, quiero dejarles un mensaje a todos ustedes. Entonces, quiero comenzar con esta imagen y cuándo hemos sido más innovadores. Y quise comenzar con esta imagen que fue con la misma que comencé mi última conferencia presencial en el 2020, 13 de marzo del 2020, en el entorno del Congreso Internacional de COFCA, donde planteamos precisamente un tema muy parecido. ¿Cuándo hemos sido más innovadores? En toda la evolución de nosotros en la historia o en estos momentos que estamos viviendo, ¿verdad? Y es que a través de toda nuestra historia hemos tenido las posibilidades de incluirle todas las características de que nosotros somos. Yo soy Cecilia Arango, secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico. Muy buenos días a todos. ¿Quiénes somos? Esa es una pregunta que probablemente nos hacemos muchos todos los días. ¿Quiénes somos? Y hay muchas maneras de respondérnoslas. Voy a hacer una respuesta muy clara y ahí está. Somos seres netamente creativos e innovadores. ¿Por qué? ¿Por qué somos seres netamente creativos e innovadores? Hay unas teorías o unas filosofías, como la de Tatiana de Perrin, que dice que nosotros somos seres, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, sino seres espirituales con una experiencia humana. Y ahí es donde radica todo este tema de que nosotros somos unos seres creadores, creadores de toda la evolución que hemos venido incluyéndole a nosotros durante todo el tiempo en la humanidad. Somos seres que venimos a hacer y a cambiar todo. Y esta imagen que tenemos aquí hoy es muy diciente. Como podrán ver, pues es Oriente, están con tapabocas, pero en este almacén está visitado por los animales. ¿Por qué? Porque todos sabemos que se detuvo la economía, que se detuvo el planeta y que el mundo natural, de toda la parte ambiental, la parte animal, tomó una relevancia y una importancia porque encontró que se equilibraron las energías y los sistemas y ellos pudieron disfrutar de espacios que normalmente estaban habitados por nosotros mientras nosotros estábamos guardados. Y ahí es donde viene, inicio mi proceso de reflexión, cómo hemos venido interviniendo nosotros, la humanidad, a través de todo el tiempo. Y ahí quiero hacer un corto viaje. Viajemos en el tiempo, ¿sí? Ahí está. Y nos vamos y caemos en los principios de la humanidad. Y podemos ver una imagen donde ya quizás no es el principio, ya aquí hemos evolucionado mucho, porque ya vemos que tenemos, si bien es cierto, tenemos unas armas, tenemos unas... lo que pueden llamarse las primeras herramientas que acompañaron la evolución de los individuos, es muy importante que reflexionemos y que reflexionemos en cualquier teoría que nosotros creamos. Yo no voy a imponer teorías, ni mucho menos, pero sí que reflexionemos que nosotros hemos venido creciendo permanentemente y ha sido un proceso que nos ha permitido incluirle toda nuestra particularidad a cada cosa que hacemos. Hay una teoría que dice que durante esta época, cuando todo se había inundado y que ya los individuos dejaron de ser nómadas y que solamente comían frutas, que las tomaban, por ejemplo, una naranja, que la tomaban de los árboles y se las comían, entonces pasó a que no habían frutas y que lo único que quedaban eran los animales salvajes y que los animales salvajes no podían entonces ellos poderlos dominar como dominaban la naturaleza. Entonces se vieron abocados a tener que encontrar
prolongaciones de la fuerza humana y empezaron a identificar herramientas que lo acompañaron y era la prolongación de su cuerpo. Pero también se dieron cuenta en esos espacios que no solamente era necesario poder ir perfeccionando las armas, sino que se fueron dando cuenta que necesitaban estrategias y que necesitaban algo fundamental, que era aprender, ver de qué manera esas estrategias las podían compartir con sus congéneres. ¿Por qué? Porque no podían solos, como lo habían venido haciendo, dominar para poder subsistir y para poderse acompañar. Y entonces dicen algunas teorías que en ese entonces es donde nacen las primeras manifestaciones de lenguaje, sonidos guturales, y pictóricamente se comunicaban creando estrategias para poder cazar estos animales salvajes que eran mucho más fuertes que ellos. Entonces de aquí podemos sacar una conclusión. La necesidad nos obliga a evolucionar y a ser mucho más creativos y a despertar esa necesidad de crear en lo que yo tengo como materia prima inicial, pero poderle poner una intención. Y aquí la intención era sobrevivir, poder avanzar. Y empiezan a encontrar las maneras cómo poder desarrollar las herramientas. Y van puliendo las herramientas para que cada animal que se cazara poderlo aprovechar y ser más efectivos en el tiempo. Poder aprovechar cada una de las partes porque eso les costaba muchísimo trabajo. Y así fuimos evolucionando en cada una de las etapas, creando nuevas y perfeccionando y viendo de qué manera nos acompañábamos hasta que llegamos 3.500 años antes de Cristo y nos dice la historia que la civilización mesopotámica fue crucial en todo este proceso. Y desde donde estábamos antes, aquí pasó muchísima agua de crecimiento y de creatividad e innovación de cada una de las personas que habitaban, de las comunidades, pero ellos descubrieron que solamente puede hacerse cuando trabajaban juntos. Y comienzan entonces, aquí se dice que se comienza y se parte de la manera como se cazaba anteriormente y cómo recolectaban, impacta fuertemente la agricultura y se empieza a mecanizar absolutamente todo. Se empiezan a construir, si las viviendas en aquel entonces no existían, ya 3.500 años antes de Cristo, teníamos unas ciudades perfectamente identificadas con todas sus componentes y se identificaron por primera vez iglesias y ciudades. Y se aprendió a trabajar el metal y nació la escritura. 3.500 años antes de Cristo y ya llevábamos muchísimo tiempo desde que tenemos conocimiento de los primeros descubrimientos de la historia. Entonces, toda esta etapa ha sido de innovación y de creatividad y de construcción de evolución y de desarrollo. Y llegamos al 2020. Aquí estamos en nuestra querida Barranquilla, que también ha evolucionado y ha construido unos espacios muy fuertes para nuestra creatividad y para nuestro crecimiento. Y es mucho lo que se ha evolucionado. Y aquí el mensaje que quiero dejar es que cuando todo comenzó, no había nada. Y que todo lo que tenemos hoy fue construido por nuestra creatividad, por nuestra innovación, por nuestra persistencia y por haber trabajado en conjunto de manera de identificarnos y de distinguirnos para poder hacer una mejor sociedad donde vivimos. Entonces, ¿cuál creemos que ha sido el motor de desarrollo? ¿Qué nos ha permitido a nosotros desarrollarnos? Piensen cada uno, porque no tenemos la posibilidad de interactuar, pero piensen, ¿cuál ha sido el motor de desarrollo en todo este tiempo de la humanidad? ¿El hombre? ¿Los hombres? Y aquí es muy importante, volvemos, es la colaboración, ¿verdad? Sí son los hombres, pero los hombres en colaboración. Porque aquí identificamos nosotros como común denominador a lo largo y a la evolución de la historia que solo no logramos lo que nos proponemos. Solamente cuando colaboramos, y aquí podemos ver a la mano izquierda cómo estamos con aquellas lanzas que cazaron los animales entre todos, también aprovechando. ¿Y qué es eso? Competitividad, productividad que nos va a llevar a la competitividad, ¿verdad? Identificando y trabajando aquí a la derecha y abajo nuevas herramientas que nos vayan a permitir a que el otro grupo de trabajo que está acá atrás pueda hacer mejor su trabajo. Díganme si eso no es esa cadena productiva y es un clúster de trabajo. Es lo mismo, ¿verdad? Son diferentes tiempos, son diferentes propósitos, pero siempre estamos buscando lo mejor para nosotros. Y es que eso es lo que ha permitido, es una co-creación ética la que regula la sociedad.
Durante todos esos años de evolución, las leyes no existían. Las leyes se crearon, los mecanismos de administración, los mecanismos gubernamentales se construyeron para poder crear un orden. Y ese orden está regulado por una línea transversal que debe ser la ética pública, la ética privada, la ética de familia, la ética en el comportamiento. Es una autorregulación que nos permite a nosotros poder crear esos espacios colectivos que nos lleven a ser mejores cada día. Y nuestros actos día a día deben aportar a vivir momentos felices y aportar al entorno de la comunidad. Si nosotros vemos que a lo largo de toda la historia, mi trabajo, junto con el tuyo, el de nosotros, es el que va dejando los pasos para construir la historia, entonces yo tengo que hacer que esos pasos me hagan a mí bien y que lo que yo haga bien a los demás. Y hoy que es un día de acción de gracias, pues eso es lo que tenemos que darle gracias, que cuando nosotros trabajamos colectivamente, logramos mucho mejores resultados que cuando trabajamos por la individualidad y los intereses personales. Esa es la gran esencia de lo que es la evolución de nuestra economía y de nuestro desarrollo, juntos. Y entonces nos preguntamos así, ¿quién cuida a quién? A encontrar la armonía entre el desarrollo feliz de los individuos y la satisfacción económica de las necesidades. Se ha convertido en un reto continuo de la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre existe una duda, es que hay fuerzas económicas y fuerzas extrañas que no me dejan ser feliz, pero la felicidad es algo que nace de mí para yo poderla aportar. Y si cada cual hace lo que le corresponde hacer, probablemente vamos a encontrar ese balance correcto y ese balance adecuado, que nos permite a nosotros crear una identidad de una sociedad y una economía fuerte que le aporta con su conocimiento y su crecimiento, pero muy respetuosa de los valores individuales y de los valores colectivos que le aporten a esa economía y a ese desarrollo. Entonces, no se trata de quién cuida a quién, sino cómo nos cuidamos entre todos. Y hoy creo que vivimos más aquí esta época. Fíjate que los árboles tienen tapabocas, ¿sí? Entonces, ¿será que los árboles se están cuidando y el medio ambiente se está cuidando de los humanos? ¿O es algo que entre todos nos tenemos que cuidar? Porque el medio ambiente está gritando que está enfermo y que está afectado y reaccionó y protestó. Entonces nosotros tenemos también que ser muy responsables para poder identificar y poder saber que cuando crecemos debemos hacerlo de manera respetuosa con todos, con todo el ecosistema. Entonces, aquí caemos en otro punto, ¿verdad? Porque estamos cayendo en la etapa de la inteligencia artificial y en la etapa de la mecánica y de la física cuántica y de los computadores cuánticos. Y ahí estamos trabajando y nuestro comportamiento, nuestra protección y nuestra actividad es la que ha dicho, señores, lo que yo hago, lo que yo escribo, lo que yo dejo en mis redes sociales es lo que está haciendo que todas estas máquinas autónomas estén interpretando y diciendo, esta economía es así, esta identidad es así, esta actividad es asada. Entonces, ¿qué tipo de máquinas estamos educando? Y el año pasado en Caribe Biz también lo decía y lo expresaba, ¿verdad? Pensar no se delega en la era digital y hoy nos tenemos que ser más conscientes de eso, porque cada acto que nosotros hacemos y que dejamos en las redes sociales o que dejamos en mi emprendimiento, que dejamos en mi economía, que va a quedar registrado como un dato que va a ser analizado por todas estas inteligencias artificiales que están construyendo y que le va a hablar a la historia futura de cómo somos nosotros y de cómo éramos nosotros aquí. Entonces, nos decía José Ignacio Latorre, el físico cuántico, que escribió un libro maravilloso que se los recomiendo, que precisamente es La ética para las máquinas. Porque las máquinas, como los carros automatizados o como las que tienen que tomar decisiones autónomas, se están basando en el comportamiento del individuo y el comportamiento del humano. Entonces, cuando un carro tenga que tomar la decisión a quién atropella, a un anciano o a un joven, o qué velocidad anda, va a tomar la historia mía y la historia nuestra. Y eso va a ser parte de la historia futura, cuando en el mañana estén analizando qué dejamos hoy, mi comportamiento. Y por eso la sociedad se regula por un comportamiento ético constructivo,
que nos pueda llevar. Porque nadie puede tocar una sinfonía sola, tiene que tocarla en compañía de cada uno de ellos, cada uno de todos. Entonces, cada individuo desarrolla una capacidad de vivir en armonía cuando se encuentra en su hábitat. Ahí encuentra protección, tranquilidad y respeto, que al final es la que le produce la confianza. Los hábitats cuando estamos en mi casa, y por eso nos han dicho, hey, resguárdate en tu casa. Se supone que mi hábitat, mi hogar, ¿verdad? Yo encuentro protección, tranquilidad y respeto. Pero cuando nos extrapolamos a la sociedad, es mi ciudad la que me debe brindar, es mi entorno la que me debe brindar esa tranquilidad y esa confianza. Porque la confianza es el valor que lo puede todo. Es el valor que me da a mí para construir esa colaboración que hablábamos hace un rato. Es la que me da a mí para aliarme, para crear con otro de mi cadena de valor una red que podamos ser más eficientes, en el que yo crea éticamente en el otro, que me produzca esa tranquilidad de hacer negocios y de que mi producto final va a ser de muy buena calidad. Entonces, eso va a producir ese comportamiento, la identidad. Y esto es algo de nuestra identidad colombiana. Y la identidad colombiana es en la comida, en la alimentación. Y aquí son identidades naranja, propiamente dicho. Pero también tenemos identidad, aquí tenemos café, patacón, miren, sándwich de hamburguesas de patacón, ¿verdad? Tenemos nuestra historia, nuestra selección Colombia, las hallacas, nuestras alegrías, donde ¿verdad? La alegría se come. O, por ejemplo, aquí nuestras tazas de café, en una taza naranja, producto de la cadena de valor del arte traspasada a un elemento de la cotidianidad, el turismo, y esa identidad que refleja lo que nosotros somos. ¿Qué dice? Lo que yo le he apostado con mi interés y con mi dedicación a ser mejores. Esa identidad es la que nosotros tenemos que trabajar. ¿Y qué es la identidad? No es algo que llegue y se quede estático. La identidad es un ser vivo que se alimenta día a día. Es esa sumatoria de elementos que son impulsados por diversas áreas de la economía, que no deben dejar de lado que tienen un ADN producto de ellos y somos individuos únicos y particulares. Nosotros nos construimos día a día con las tomas de las decisiones. No somos un edificio como aquellos que vimos allá, que se deterioran por el tiempo o se mantienen con el tiempo. Nosotros, una decisión que nosotros tomamos marca la existencia y marca la vida para toda nuestra vida y va a impactar en nuestra historia individual, familiar y de la sociedad. Entonces debemos tener que si nosotros forjamos esa identidad muy claramente, es la que nos va a ayudar a vender nuestros productos, la que nos va a ayudar a vender nuestra economía y poderla insertar en una economía internacional. Y aquí están nuevamente nuestros 7 I, porque es esa alianza de todo, esa amalgama de todo, lo que nos hace ser mejores cada día. Y aquí quiero entonces entrar un poquito con el símil de la naranja. He traído para ustedes, ¿verdad? Aquí las naranjas. Aquí tenemos una naranja ombligona, ¿verdad? Tenemos una naranja normal, de las que nosotros, pues criollas, si se pueden decir así, ¿verdad? Y aquí tenemos unas naranjas Tangelo. Y si nosotros esas naranjas, todas tienen, ustedes me dirán, ¿cuál de estas naranjas es más rica? ¿Cuál me dará mejor jugo? ¿Dónde estará? Yo no lo sé. Pero la naranja en su esencia, y aquí les voy a partirla aquí a un ladito de la naranja, como se ve de provocativa, ¿verdad? Aquí tenemos otra naranja, ¿no? Y aquí tenemos dos diferencias. Una tiene semilla, la otra no tiene semilla. Voy a partir la tercera naranja. Se ve menos amarilla que esta, ¿verdad? Y voy a partir una. La Tangelo. Entonces, ustedes dirán, ya estarán pensando ustedes internamente ahí. Miren, entonces, ¿cuál será? Voy a ver aquí. Jugosa. A ver. Dulce. A ver esta, miren.
completamente distinto el sabor, diferente. Me estoy mojando. Óyeme, es como agridulce, ¿saben? No sé. En todo caso, ¿por qué quise hacer este ejercicio? Porque fíjense, todas tienen una misma connotación. Son semejantes a lo que es la economía naranja, una serie de cascos todos unidos, protegidos por una concha, y todos tienen la misma identidad. Pero cuando los partimos, cuando vemos que tienen por dentro, todos tienen unas características muy distintas. Y ustedes me dirán, es que la Tangelo es más dulce porque es que la Tangelo es una naranja importada de la Florida, en los Estados Unidos, que tiene fama. ¿Qué es eso? Eso es la identidad. Y es la identidad porque se representa en un trabajo y un esfuerzo, en una calidad y en una construcción colectiva. Nuestra naranja criolla es nuestra naranja. Probablemente esta naranja sea más apta para hacer unos procesos de transformación y llevarlo a otros niveles de la economía. Probablemente nuestra naranja será la que nos acompaña en nuestros jugos mañaneros, pero probablemente no podrá ser la que hacemos para importar, pero probablemente puede ser la que más vitamina le entregue para la fabricación de otros elementos. Entonces, el mensaje es, cada elemento, muy parecido que sea, le estás dando la identidad que requiere. Y esa identidad en tu emprendimiento eres tú. En tu emprendimiento eres lo que refleja tu esencia, y la tierra eres tú, y lo que lo cuidas es tu negocio, y el fruto es lo que tú estás dando. Esas son nuestras naranjas. Entonces, a cultivar y a cuidar. Individuos con identidad, que son los que hacen nuestra Colombia regional. Colombia tiene 1000 particularidades, valiosísimas todas, ¿verdad? Y es un país con identidades regionales que nos hace ser únicos, y somos los que somos. Nuestro Caribe tiene su propia identidad y nos hace ser lo que somos, y nos tiene que ser orgullosos de sentirnos, pero tenemos que hacerlo con calidad, con integridad, para generar esa confianza en los mercados internacionales, que es donde nosotros tenemos que estar. Y en esta época de incertidumbre, nos está tocando vivir, debemos tener claro cuál es nuestro propósito de vida. Y si no lo tenemos claro, debemos aprovechar los últimos momentos que nos quedan de recogimiento e identificarlo. Y que nuestros ancestros, como base de nuestro legado, ¿quiénes son nuestros ancestros? Mi papá, mi mamá, mis abuelos y todos los demás. Pero yo tengo que saber que yo hoy ya soy ancestro de, y algunos van a saber, es que mi padre, es que mi abuelo, y yo van a estar hablando de mí. Entonces, ¿qué legado le voy a dejar a la historia para esas generaciones futuras? Y es que mi padre me dejó a mí un legado, muchos. Mi padre, Paquique, me dejó muchos legados, y dentro de esos me dejó uno que me ha marcado a mí y a todos mis hermanos. No le agaches la frente a nadie, haga lo correcto siempre. A veces uno se equivoca y puede no hacerlo, pero tiene que corregir y tenemos que buscarlo, porque tenemos que tener claro cuál es ese legado que hacemos. Entonces yo hoy, ya para terminar, quiero dejarles, como todas mis charlas, 7 tareas para ti. 7 tareas que te ayuden a racionalizarte. 1. Conoce tu historia y saca los mejores aspectos de ella y los que tenemos que mejorar. 2. Ten claro tu propósito de vida, qué te mueve y qué te gusta. Y cuando identificas qué te gusta, vas a identificar qué no te gusta. Y eso lo tienes que tener muy claro. Construye tu mapa de valores éticos personales y cómo los incorporas a tu hacer diario. No son por allá aislados. En tu hacer diario es en ti, en tu familia, en tu tarea y en tus negocios. ¿Cómo lo incorporas? Identifica tus capacidades adicionales basados en tus conocimientos y habilidades. Nosotros tenemos unos dones, tenemos unas capacidades, pero cuando los mezclamos, si cogemos la naranja y la mezclamos y le hacemos jugo y le ponemos otras, podemos sacar postres, podemos sacar vitaminas, podemos hacer otras actividades. Eso lo tenemos que identificar. No podemos quedar solamente con lo básico. Desarrolla la pasión por lo que haces, por lo que transmitas a tu actividad y a la creación. Es claro. Incorpora los elementos de eficiencia y transparencia a tus productos. Y siembra, cultiva y cosecha, como las buenas naranjas, tus relaciones personales con visión de largo plazo. Y cuando hablo de visión de largo plazo, estoy diciendo, es que yo no puedo hacer, o sea, cuando yo me entregue a una amistad, saber, no es solamente por lo que me puede servir hoy,
sino por lo que me puede servir mañana. Porque toda esa ruta y ese camino es esa historia que mañana yo voy a hacer para el futuro. Y va a estar soportado con lo que mis relaciones puedan llegar a ser fuertes, basados en la confianza que da tener unos principios y unos valores comunes que me van a hacer ser mejor empresario, mejor emprendedor y aprovechar todas esas habilidades y esa identidad cultural para crear unos mejores productos. La ruta del emprendimiento que tienes que seguir es clara. Es tener esa capacidad de mezclar en las proporciones correctas cada elemento de esta tarea y podrá darte una ruta para la construcción de la identidad cultural trasladada a la economía. Estamos en la economía naranja. La identidad cultural nos da mucho, pero lo importante es cómo incorporas todo eso a la gran economía. ¿Cómo? Aquí está mi taza de café, que hoy la saqué especialmente, ¿verdad? Todos la reconocemos. Esto era arte normal y arte de pinturas trasladada a la dinámica común de nuestro diario vivir y de cómo eso lo podemos incorporar y ser identidad para nosotros poder crecer económicamente. Muchas gracias. El Departamento del Atlántico y su capital Barranquilla se consolidan como líderes regionales del ecosistema empresarial colombiano. Durante los últimos años, la dinámica de inversión, así como la confianza en esta zona del país, han incentivado la creación de nuevas empresas. Aspectos como nuestra infraestructura portuaria, múltiples espacios de negocios, políticas de fortalecimiento a pymes, alianzas público-privadas que permiten crear valor compartido, demuestran que la creatividad, la pujanza, la innovación y el optimismo están en el ADN de nuestro territorio. La Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, ANDI, Fundesarrollo y Pro Barranquilla, uniendo esfuerzos y voluntades, buscan contribuir a la mitigación de los efectos económicos y sociales de la pandemia y promover la recuperación económica de la región. Una sólida alianza para la creación de emprendimientos de alto impacto que generen valor agregado, empleos de calidad e innovación empresarial. Un liderazgo empresarial que quiere promover un Caribe exponencial. Caribe Exponencial es la nueva apuesta de departamento y ciudad que impulsará el tejido empresarial creando una dinámica de crecimiento y desarrollo económico, contribuyendo al fortalecimiento de la sostenibilidad y prosperidad de la economía regional. Caribe Exponencial ofrece un programa de acompañamiento, crecimiento y escalamiento empresarial, acceso a nuevos mercados, coaching y mentoría personalizada, diversificación de productos y servicios, tecnificación e innovación, acceso a capital, recursos e inversión. Buscamos empresas con alto potencial de desarrollo que podamos apoyar en su crecimiento. Si estás listo para crecer exponencialmente, conéctate con Caribe Exponencial. Muy bien, y dándole las gracias a Cecilia por esa presentación tan inspiradora, de verdad, Ceci, muchos aplausos virtuales desde acá porque qué gran charla. Les voy a hacer dos anuncios. Uno, invitarlos a que usen el hashtag SGE2020 en todas sus redes sociales, Semana Global del Emprendimiento 2020, para que nos acompañen en toda esta conversación de hoy sobre emprendimiento. Y también para que se inscriban, como lo acaban de ver en el video, en nuestra página www.caribeexponencial.com, para que todos ustedes como emprendedores reciban una asesoría y un acompañamiento en cada uno de sus proyectos. Muy bien, y a continuación les queremos compartir la iniciativa Emprendimiento Atlántico a Toda Marcha, liderada por nuestro secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara. Semana Global del Emprendimiento, liderada por la Cámara de Comercio. Lo que queremos desde la gobernación es apoyarlos con programas como Tu Negocio a Toda Marcha, que ayuden en dos sentidos a esos emprendedores. Primero, dándoles los recursos para poder salir adelante. Y segundo, acompañándolos desde la mano del SENA y de la Cámara de Comercio para poder lograr que con esos recursos, con ese acompañamiento, pero principalmente con ese espíritu del emprendedor para salir adelante, puedan generar recursos y avanzar en todas sus ideas de negocio que seguramente sacarán adelante al Departamento del Atlántico.
La idea con este convenio era que todos esos empresarios que siempre han querido acceder al mercado financiero lo pudieran hacer gracias a una garantía que logramos con el Fondo Nacional de Garantía. Invito a todos esos emprendedores que tienen un proyecto, que lo quieren sacar adelante, este es el momento para que ellos puedan acceder a recursos frescos a través de la banca local o a través de las microfinancieras localizadas en el Departamento del Atlántico. Gracias al préstamo que obtuve, hoy ahora tengo mi enfriador propio, mis neveras para transportar mis alimentos a mis clientes. Gracias a ello, hoy en día ya tengo mis cosas propias. Mi negocio consiste en reparación, aire acondicionado, neveras, todo lo que es la línea blanca. Doy gracias primeramente a Dios y esta oportunidad que me dieron, a la gobernación por esta línea de crédito, que a través de eso en esta época de pandemia, bueno, uno puede salir adelante a pesar de la crisis. Con el espíritu emprendedor, estoy seguro que lograremos poner a Atlántico a toda marcha. Muy bien. Y sin lugar a dudas, el emprendimiento es clave en la reactivación de nuestro territorio por todas las soluciones que puede aportar a tantas necesidades que emergen cada día. Tengo el gusto de presentarles a nuestro presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el doctor Manuel Fernández Ariza, con su presentación El emprendimiento como motor de reactivación. Bienvenido, Manuel. Aló, ¿me escuchan? Aló. Ok, perfecto. ¿En cuánto tiempo arranca? Bueno, muy buenos días. Es un gusto saludarlos y acompañarlos acá en esta semana del emprendimiento. En el día de hoy espero hacer una presentación que les brinde información y que les dé no solamente información de cómo está evolucionando la economía en el departamento y en la ciudad, sino además qué tiene la Cámara de Comercio para que ustedes puedan seguir desarrollando sus emprendimientos. Voy a compartir pantalla, si me dan unos segundos. Perdón, aquí un segundo que me está pidiendo autenticar. Ok. ¿Qué pasa? Segundo, por favor. Compartir. ¿Alguien me podría decir si están viendo mi presentación? Por favor. Perfecto, entonces voy a iniciar la presentación entonces. Bueno, entonces como
como les decía, perdón. Como les decía, quiero compartir con ustedes algunos resultados de la encuesta más reciente que hicimos en la Cámara de Comercio de Barranquilla, alrededor de 500 empresas. Un poco lo que le preguntamos a las empresas tiene que ver con la decisión que tomaron ante los desafíos. ¿Qué pasa con la operación frente a la reactivación? Le pido a mi equipo que me llame si por alguna razón mi presentación no se está viendo. Voy a suponer que todo está funcionando bien. Bueno, el 88% de las empresas nos dicen que van a continuar sus operaciones, mientras que el 12% nos dice vamos a cerrar, vamos a finalizar, ya sea temporalmente o definitivamente. Eso, digamos, que nos muestra de por sí ya el comportamiento interesante de lo que está pasando en nuestra economía. Esta encuesta la hicimos hace un mes. ¿Qué tenemos? Que el 66% de las empresas está operando pero con restricciones y el 17% está operando a plena capacidad. Muy bien. Entonces, esto, vuelvo y repito, es muy interesante no solamente para saber si nuestras empresas están operando de una forma similar a lo que están operando las demás empresas o inclusive ver oportunidades de negocios. El 45% de las empresas ha cambiado su actividad empresarial como decisión para adaptarse a la pandemia. Eso muestra nuestra resiliencia y la capacidad empresarial de adaptarnos ante los retos. 45% adaptaron su actividad empresarial. Obviamente, una de las actividades, digamos, que se han acogido tienen que ver con los productos y servicios que demandan los hogares, alimentos en los hogares, elementos para el aseo de los hogares, temas que pueden mejorar nuestra vida en los hogares, iluminación, elementos de computación, ese tipo de cosas. Y hay muchas empresas que han visto oportunidad en medio de la dificultad. Cuando le preguntamos a las empresas qué está pensando, digamos, cuándo volverá a abrir la empresa, el 17% nos dice que en menos de un mes, es decir, esto fue hace un mes, de tal manera que están pensando aprovechar el cierre de fin de año, donde normalmente se da el 30% del consumo de todo el año, todos sabemos, en el mes de diciembre. Pero hay otras empresas que son un poco más apáticas o por lo menos han recibido un golpe muy duro y dicen necesitamos por lo menos entre 2 o 3 meses 25%, entre 1 y 2 meses 20% y más de 3 meses el 38%. Pero importante es que el 88% continúa su operación, ya sea a plena capacidad o con restricciones, la mayoría. Bueno, voy a saltarme esto para seguir mostrándoles algunos datos de interés de esta encuesta. ¿Qué pasa con el comportamiento de las ventas? Esto es una muestra bastante significativa. Como les decía hace un momento, el 18% de las empresas encuestadas nos dice nuestras ventas aumentaron. Obviamente es una minoría, pero es interesante, todos sabemos que hay unos sectores que han visto sus ventas incrementarse. ¿Y esto por qué es interesante? Porque si estamos hablando de emprendimiento, tenemos que tener en cuenta que si bien hay dificultades, también hay oportunidades y que hay unas empresas a las que les está yendo bien y que por ende esas empresas van a demandar más materias primas, productos intermedios, van a requerir más proveedores, van a estar pensando en cómo seguir creciendo y ahí hay oportunidades de negocios interesantes. ¿Qué pasa con el 35% de las empresas encuestadas? Nos dice las ventas están igual y obviamente la mayoría, 47%, dice mis ventas se han disminuido. Y ahí también hay un llamado interesante, es decir, si tú tienes una empresa, tus ventas se han disminuido, te sientes golpeado y frustrado, tienes que tener presente que no eres el único, que la gran mayoría de las empresas están sufriendo, pero tienes que también tener presente que hay posibilidades de adaptar tu oferta. Fíjate que el 45% adaptó su actividad económica para buscar otras alternativas y que hay unas empresas a las que les ha ido bien y que es posible hacer negocios con estas empresas y crecer. No es una tarea sencilla, lo sabemos, pero digamos que hay oportunidades en medio de las dificultades. 78% de las empresas de ese grupo que dice que las ventas aumentaron, nos dice que el incremento que han tenido representa un 20% con relación a lo que tenían en el 2019. Es decir,
A ese 18% de las empresas a las que le fue bien, dentro de ese grupo hay un 78% a las que les está yendo muy bien. ¿Qué actividades? Comercio, electrodomésticos, gasodomésticos, muebles, equipos de iluminación, como les comentaba hace un rato, elementos para construcción, autopartes, accesorios para vehículos, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo, este tipo de productos y empresas asociadas a estos bienes o servicios les está yendo bien. ¿A quiénes no les está yendo muy bien? Bueno, obviamente es la mayoría, pero obviamente hay unos sectores muy golpeados. Aquí solamente voy a mencionar algunos: peluquerías, bares, obviamente, bares, discotecas, papelerías, comercio al por menor de libros, materiales, obviamente, entre otros, les ha dado muy duro esta pandemia. Operación de los negocios ante la reactivación. ¿Qué estrategias han implementado los negocios para continuar operando? Muy interesante, el 42% nos dice que ha buscado profundizar sus ventas a través de otros canales. Por ejemplo, el comercio a través de una página web. Y aquí más adelante les voy a hablar de una página que tiene la Cámara de Comercio que se llama Consíguelo YAP, que es una página, es un marketplace virtual, en donde le ayudamos a los empresarios a tener su tienda virtual gratuita. Pero les voy a hablar de eso más adelante. Aquí nos dicen los empresarios que entre las medidas que han adoptado para reactivar sus negocios está precisamente un portal web o un comercio electrónico, digamos, más profundo. 35% nos dice que han aumentado o han intensificado las ventas a domicilio, buscando el cliente, porque la clave aquí es que los clientes siguen estando allí. Lo que pasa es que los canales por medio de los cuales teníamos acceso a ellos han cambiado y por eso hay que adaptarnos, y la mayor parte de las empresas nos muestran que el tema de comercio electrónico y comercio a domicilio es fundamental y hay que capturar los clientes a través de esos canales. Y ahí también hay oportunidades de negocio. No solamente de adaptar nuestras empresas, sino de crear empresas que ayuden a otras empresas en estos temas. La Cámara de Comercio particularmente ofrece ayuda en muchos de estos temas a través de webinars, consultorías o inclusive ayudarlos a sacar las tiendas electrónicas de forma gratuita. Bueno, muy bien. No me voy a detener mucho en esto. Simplemente quería resaltarles estos elementos. Bueno, decir que el 23% también está prestando servicios de manera remota. Entonces van a buscar a los clientes a donde están los clientes y no esperan a que los clientes lleguen. ¿Qué otro tipo de programas, auxilios o medidas requiere con mayor urgencia los empresarios para su reactivación? En esta nube, obviamente, lo que resaltamos son las palabras que más se repiten, que tienen mayor frecuencia entre los encuestados. Obviamente, lo que quieren y lo que solicitan, lo que desean es tener auxilios o alivios de parte del gobierno, en términos de impuestos, pero también en términos de acceso al financiamiento. Nos piden mucho esto los empresarios. Otra pregunta muy interesante, cuando le preguntamos a estos empresarios si usted tiene la posibilidad de capacitar a sus empleados virtualmente, ¿qué temas requiere con mayor urgencia? Resulta que el 25% nos dice que marketing digital. Entonces, muy en línea con lo que habíamos visto. Los empresarios saben que tienen que llegar a sus clientes de otras formas, en otros canales. Y saben que el marketing digital es uno de esos canales claves. 16% nos dice que el uso de tecnologías de la información para mejorar sus procesos. 15% que capacitar a sus empleados en materia de servicio al cliente, y eso es fundamental porque no solamente es llegar a donde está el cliente, venderle una vez, sino cautivarlo, garantizar una experiencia muy buena al servicio del cliente para que ese cliente continúe con esa empresa consumiendo ese bien o ese servicio. 15% nos dice que les gustaría capacitar a su gente en cómo acceder a plataformas de comercio virtual para ofrecer sus productos. 12% capacitar a sus colaboradores en cómo innovar, y después unos, digamos, con menor participación. Pero fíjense que es muy interesante el tema de transformación digital, juega un papel fundamental, ya lo sabemos, y los empresarios también lo tienen clave y lo están pidiendo. Expectativas de los empresarios.
Hablemos rápidamente de esto, no me quiero detener mucho en este tema, pero lo que podemos observar es que el 48% de los empresarios cree que la economía del país va a mejorar en el 2021. 28% considera que se va a mantener igual, que el 2021 va a ser tan difícil como el 2020, y un 24% considera que va a ser peor. Yo no me voy a detener mucho en esto porque obviamente el objetivo de esta presentación no es divulgar la encuesta, pero quería compartir con ustedes esos apartes, porque nos muestran, repito, cómo estamos, qué están pensando los empresarios y dónde hay oportunidades interesantes. Y aquí entonces entramos en materia. El emprendimiento es la creación de valor económico. Esta es una frase de Daniel Eisenberg, gurú en materia de emprendimiento. Claramente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que en medio de las dificultades hay oportunidades de creación de valor. Pero esa creación de valor no es gratuita. Viene con un dolor, viene con un sufrimiento. Digamos que el 50% de las empresas que hacen parte de ese índice Fortune 500, Fortune 500, fueron creadas en periodos de crisis. Yo hablaba el otro día con una persona que es muy preocupada por su empresa, me decía que no sabía qué iba a hacer, y yo le decía, es que tienes que tener en cuenta que las crisis abren oportunidades, pero que desafortunadamente esas oportunidades no son gratuitas, es decir, vienen con un sufrimiento. Y a través de ese sufrimiento y de esa urgencia que se genera a través de la crisis, se generan nuevas ideas de negocio, se adaptan actividades y es un proceso creativo que obviamente se facilita en la medida que trabajamos de manera colaborativa. Y ahí la importancia de trabajar entre los emprendedores, entre las empresas ya constituidas, pero que quieren escalarse, con las entidades, ya sea públicas o privadas, que ofrecen servicios, herramientas, acompañamiento para, digamos, hacer el proceso un poco más fácil. Y ahí está el SENA, ahí está la Cámara de Comercio de Barranquilla, ahí están distintos programas que ofrecen las Secretarías de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla, de la Gobernación del Atlántico, y un poco lo que tienen que hacer ustedes es acercarse, ver cuál es esa oferta que está disponible y cómo con esta oferta pueden ayudar a que sus emprendimientos se aceleren o que sus empresas se recuperen. Obviamente lo que se quiere es que las empresas vayan ascendiendo en esta pendiente de sofisticación, que los negocios dejen de ser negocios de subsistencia y pasen a ser negocios motivados por la oportunidad. Según las encuestas de micronegocios que hace el DANE, el mayor porcentaje, 45% de los negocios que fueron creados en Barranquilla fueron creados buscando una subsistencia. Solamente un 23% fueron creados buscando una oportunidad. Claramente, en la medida en que una persona ya tiene asegurada su subsistencia y crea otro nuevo negocio pensando en la oportunidad, pues ese negocio nuevo tiene otra dinámica. Y la idea es que esos negocios motivados por la oportunidad van escalando hasta tener un mayor impacto, lo que nosotros llamamos un triple impacto. Esto no es obviamente algo que hemos acuñado nosotros. Lo que se busca aquí es que estas empresas aumenten su sofisticación, su valor agregado, incluso su impacto en la sociedad. Y hacia allá deben ir los emprendimientos. Y hay obviamente mucha evidencia que respalda eso. Aquí tengo algunos datos de cómo el 6% de los emprendimientos de alto impacto generan el 70% de los empleos y de los ingresos. Como en el Reino Unido también hay evidencia frente a esta generación de empleo por parte de estas empresas de alto impacto y cómo los salarios de estas empresas terminan siendo muchas veces hasta 3 veces superiores a los ingresos o los salarios de empresas que no son de alto impacto. Entonces, obviamente, para repasar, una empresa de alto impacto tiene un producto o un servicio que genera un mayor valor agregado, es más sofisticado, está pensando en cómo satisfacer a ese cliente, su objetivo, su centro de atención es el cliente y adicionalmente quiere tener un impacto social, no solamente a través de, por ejemplo, responsabilidad social empresarial, sino también a través de sus mismos empleados, porque hacer una empresa que genera un valor agregado, pues puede compartir, digamos, sus beneficios con los trabajadores, y esto lo muestra 3 veces más salarios de lo que tiene una empresa tradicional. Aquí tengo algunas cifras de los emprendimientos de alto impacto con los que la Cámara de Comercio ha venido trabajando en los últimos años. No me voy a detener mucho en esto. En el 2019, 50 empresas
fueron acompañadas por parte de la Cámara de Comercio en alianza con otras entidades para impulsar empresas de alto impacto. El crecimiento que tuvieron fue del 30%, el crecimiento en el número de empleos fue del 38%. Hay que desmitificar el tema de que solamente la tecnología es la que puede generar emprendimientos de alto impacto. Tenemos acá, por ejemplo, que sí, efectivamente tecnología es muy importante, pero tenemos que un 14% de estas empresas tuvo un emprendimiento relacionado con el agro, 13% relacionado con la salud, 12% con la logística y 10% con otros. Logramos movilizar recursos cercanos a 1.800 millones de pesos en alianza con muchas otras entidades, entre las cuales podemos citar el Ministerio de Industria y Comercio, la Gobernación del Atlántico, entre otras entidades con las que hemos venido trabajando. Muy bien, acá tenemos algunos de los retos que nos dicen los emprendedores que tienen en su mente a través digamos, de estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Obviamente, que tienen los emprendedores en la mente es transformación digital, comercio electrónico, acompañar a los empresarios a través de procesos de formación y consultoría a la medida, garantías de crédito o acceso a financiamiento, modelos no tradicionales de financiación, muy importante. Para mencionarles una cifra, de las empresas que se han acercado a la Cámara de Comercio de Barranquilla para acceder a financiamiento o ayudas en el financiamiento, aproximadamente el 50% no es sujeto a crédito porque están reportados en centrales de riesgo, no tienen historia crediticia o tienen alguna dificultad. 50%. Claramente, entonces, los empresarios y los emprendedores nos dicen cómo podemos acceder a modelos no tradicionales de financiación. No es sencillo, pero hay algunas alternativas. Pero estas son algunas de las frases que quería compartir con ustedes en este sentido. Ahora, ¿qué ofrece la Cámara de Comercio específicamente? ¿En qué estamos trabajando para ayudar a los empresarios en esta coyuntura? Y mucha de esta oferta puede ser muy útil para emprendedores y vamos a ver también para empresas que ya tienen más de 2 años constituidas, que tienen un producto viable y que quieren escalar el crecimiento de su empresa. Acceso al financiamiento. De los primeros temas que realizamos, una semana después que se decretó el confinamiento, la Junta de la Cámara de Comercio de Barranquilla aprobó una donación, un aporte de 1.000 millones de pesos orientado a apoyar a los microempresarios, priorizando los más pequeños, porque obviamente son los que tienen más dificultades. Y estos recursos fueron orientados a 2 alianzas principalmente. Una con la Alcaldía de Barranquilla, con el programa Barranquilla Responde. Básicamente, los que no conocen de este programa, el alcalde de Barranquilla destinó unos recursos en una alianza con Bancoldex para traer unos microcréditos y créditos a pequeñas, medianas y grandes empresas con unas tasas y unas condiciones favorables. La Cámara de Comercio lo que hizo fue, vamos a aliarnos con la Fundación Santo Domingo, que es una microfinanciera muy importante en el departamento, y vamos a ofrecer a los microempresarios más golpeados un subsidio en la tasa de interés, en el componente que pagan de interés por 3 meses. De tal manera que la Cámara de Comercio subsidia por 3 meses el pago de los intereses a los empresarios que cumplan con los requisitos y que hayan sido de los más golpeados, pero que tengan una opción de continuar adelante con sus negocios. Esto viene funcionando muy bien y ahora les voy a mostrar algunas cifras del tema. Posteriormente hicimos una alianza con la Gobernación del Atlántico, con Bancoldex nuevamente. Acá están un poco las fotos de ese acuerdo que hicimos, porque la gobernadora también hizo lo propio, destinó unos recursos, jalonó créditos de Bancoldex que tienen unas condiciones muy favorables, plazos a 3 años, 6 meses de gracia capital, unas tasas de interés muy buenas. Al intermediario financiero se le da DTF-1, eso obviamente sube unos puntos de intermediación, pero hay unos recursos que tienen unas tasas muy favorables, 6 meses de gracia a capital, y que la gobernadora ha, digamos, orientado estos recursos para ayudar a empresas informales inclusive, o negocios o profesiones liberales, además de otro tipo de negocios en el Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla. La Cámara de Comercio se unió, firmó esta alianza y aportó unos recursos propios de la Cámara de Comercio para ayudar a estos empresarios. Y esos recursos están allí, están disponibles.
En el caso de la línea que maneja la Fundación Santo Domingo como microfinanciera y los recursos que les digo que la Cámara de Comercio aporta para subsidiar el componente de la tasa de interés, todavía hay disponibles 450 alivios. Es decir, 450 empresas todavía se pueden beneficiar de ese subsidio a la tasa de interés por 3 meses. Obviamente, si son empresas que cumplen con unos requisitos, porque los recursos no alcanzan para todos, pero podemos ayudarlos. Y esa línea de Barranquilla Responde a través de la Fundación Santo Domingo todavía tiene recursos disponibles para seguir dando créditos a empresas que pueden ser microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Por su parte, la línea Atlántico Responde tiene a través de las siguientes microfinancieras recursos disponibles: Fin Social, Crezcamos, Banco Mundo Mujer y la Fundación Santo Domingo. Quedan todavía más de 10.000 millones de pesos disponibles para pequeñas empresas y alrededor de 20.000 millones de pesos disponibles para microempresas. Sí, son créditos, sabemos que no es fácil, que no todos pueden acceder a estos recursos, pero para los que sí pueden, les hacemos un llamado para que se acerquen, averigüen y se abran a la posibilidad de recibir unos recursos de crédito que tienen unas tasas muy favorables. La Cámara de Comercio puede acompañarlos en el proceso, puede ayudarlos con información de cómo hacer sus flujos de caja y cómo presentar estas solicitudes, pero estos son unos recursos que están allí disponibles. Acá tengo un video que no voy a poner por cuestiones de tiempo, pero básicamente este video mostraba 2 testimonios, 2 empresas que a pesar de haber sido golpeadas fuertemente por esta pandemia, tuvieron el coraje de llegar y solicitar un crédito, porque sabemos que no es fácil endeudarse en un momento tan crítico. Pero estas 2 empresas solicitaron el crédito, transformaron sus negocios y están vendiendo. Una de ellas compró un computador y empezó a vender a través de comercio electrónico. Y compró el computador con el crédito que obtuvo. Es una empresa bien pequeña, una microempresa. Otra empresa, un poco más grande, utilizó el crédito para capital de trabajo y para seguir funcionando y le está yendo muy bien y está vendiendo. Obviamente la decisión de endeudarse no es fácil en estos momentos, pero hay testimonios de empresas que lo han hecho, que se han atrevido y que han obtenido buenos resultados. La formación es clave, ya lo vimos. Los empresarios nos están diciendo, necesitamos formación en comercio electrónico, transformación digital, cómo llegar y seducir a nuestros clientes a través de canales electrónicos, cómo innovar. La Cámara de Comercio viene ofreciendo una serie de talleres, webinars, consultorías para que los empresarios se actualicen y obtengan información valiosa. En el 2020 realizamos más de 243 webinars y atendimos o formamos a más de 20.400 participantes. Para ponerles un ejemplo, en el 2019, cuando la presencialidad era la norma, el mayor número de participantes que pudimos formar estuvo alrededor de 3.000. Y este año con la virtualidad llegamos a 20.400. Es decir, la virtualidad nos ha permitido tener un mayor alcance y hay unos webinars que están en nuestra página web que tienen mucha información que les pueden servir y los invitamos a conectarse con la página de la Cámara de Comercio y a aprovechar ese conocimiento y esa información. Aquí hay algunos ejemplos de estos webinars. Por ejemplo, fíjense que hemos ofrecido webinars en cómo fortalecer las empresas en transformación digital, cómo ayudarlos a tener un servicio al cliente, un mejor servicio al cliente que les ayude a aumentar sus ventas, cómo manejar el tema laboral en estos momentos de aislamiento preventivo o en esos momentos de aislamiento que tuvimos, entre otros elementos que hemos cubierto con nuestros webinars. Este es un programa de formalización, no me voy a detener mucho acá. Básicamente lo que busca es decirle a esos pequeños negocios que inclusive pueden haber nacido en medio de esta pandemia, pero que todavía no están totalmente formalizados o legalizados, que hay una oportunidad para que empiecen a subir en ese escalón de la formalización. Obviamente, tener un contador, llevar contabilidad, hacer declaraciones de impuestos, es una tarea difícil y por lo general los nuevos emprendimientos tienden a ser informales, pero claramente tienen que entender que el camino a la formalización es un camino que va de la mano con el incremento en la productividad y que si ustedes son un pequeño negocio tienen que nuevamente buscar al SENA, buscar a la Cámara de Comercio de Barranquilla, buscar
qué ofertas tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para que ustedes vayan aumentando la productividad de su negocio y a través de ese aumento de la productividad ir incrementando su formalización. Y la Cámara de Comercio viene ofreciendo programas en este sentido. Crecer es posible es uno de esos programas. Hemos ayudado a más de 240 unidades productivas con este programa. Hemos ayudado, por ejemplo, a 118 artesanos del municipio de Uciacurí. Vamos a seguir trabajando con ellos. Hemos ayudado a 122 caseteros de las playas de Juan de Acosta, Puerto Colombia y Tubará. Vamos a seguir trabajando con ellos. Y ahí vamos a seguir acompañando a distintos empresarios que quieran. Más que pensar en formalizarse es cómo aumentar la productividad. Y una vez que aumentan la productividad, el camino de la formalización es mucho más fácil. Esto, pues, algunas notas de prensa con relación al tema. Este es otro programa muy importante en materia de formalización. Es una alianza con el Ministerio de Industria y Comercio, con el SENA y con otras entidades. Vamos a llegar a apoyar a empresas para que aumenten su productividad y se formalicen. Vamos a apoyar a 1.000 empresas, 500 a través de la Cámara de Comercio y 500 a través de una alianza con el SENA. De tal manera que esto les va a ayudar. Ahora, lo importante es que tengan en cuenta que reciben capacitaciones en diferentes temáticas empresariales y de negocios que les van a aumentar su productividad. Y como les digo, ese es el camino para después formalizarse. Con el SENA venimos trabajando diferentes proyectos. El SENA es una entidad muy querida por los barranquilleros, por los atlanticenses. Tienen muchos programas, tienen laboratorios que permiten hacer prototipados. Hay una oferta muy importante del SENA que nosotros queremos potencializar junto con la oferta que tiene la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta es una alianza que creemos puede ser muy importante para los empresarios en estos momentos de crisis. El tema del comercio también es clave y todos los que escuchan acá, que son emprendedores, estoy seguro que ya tienen esa mirada puesta en cómo venden por fuera de Barranquilla, cómo venden por fuera de Colombia. Sin embargo, es muy interesante recordar que según la encuesta ANIF 2019, esa encuesta que hace ANIF junto con las cámaras de comercio, encontramos que el 60% de las empresas pequeñas y medianas no venden por fuera de su ciudad de origen. Es decir, la vocación del comercio está restringida a la ciudad de origen y eso tenemos que empezar a cambiarlo y ustedes como emprendedores tienen que tener una meta de empezar a vender por fuera de su ciudad de origen. Y ahí la Cámara de Comercio viene trabajando en diferentes alianzas para ayudar en ese proceso de aumentar el comercio, primero nacional, pero también después internacional. En ese orden de ideas venimos trabajando con la ANDI. La ANDI tiene una plataforma muy interesante que se llama Unidos Somos Más País. Y resulta que esa plataforma tiene mucha información valiosa de qué demandan en Pereira, Manizales, Cali, Bogotá, en otras partes del país. De tal manera que si nuestros empresarios en el Departamento del Atlántico tienen acceso a esa información, pueden empezar a planificar cómo vender a esas ciudades, cómo mejorar su producto, cómo adaptar su empresa para suplir esas demandas. Es una información muy valiosa que estamos trabajando con la ANDI para poner al servicio de ustedes. Y vamos a hacer alianzas con DHL 472 porque sabemos que perdónenme que mire el reloj periódicamente porque quiero saber si me estoy tomando más tiempo del que tengo disponible. Pero un poco lo que quiero comentarles aquí es que DHL y 472 ayudan en todo el proceso logístico de cómo generar los despachos, ya sea al interior del país o fuera del país. Y hay muchas empresas que ya están vendiendo por fuera del país. El otro día teníamos un webinar con una empresa que para mí es una empresa inspiradora que vende zapatos y exporta zapatos. Es una empresa muy pequeña, pero a través de alianzas con empresas logísticas hace despachos y a través de comercio electrónico hace despachos y ventas por fuera del país de una forma más sencilla de lo que muchos pueden imaginarse, porque hay entidades en el sector público y privado que pueden ayudar en ese proceso. Y la Cámara de Comercio quiere apoyarlos en ese sentido. Para terminar el tema del comercio, o para ir redondeando, tenemos una alianza también fundamental. Esta alianza fue liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito de Barranquilla, por el doctor Ricardo Plata, que convocó a varias entidades.
está Pro Barranquilla, Pro Colombia, las Secretarías de Desarrollo del Distrito y de la Gobernación, la ANDI, la Cámara de Comercio de Barranquilla, y en este comité se busca atraer inversiones y al mismo tiempo promover nuestros productos y servicios en el exterior. Ahí venimos trabajando en esa alianza que yo creo que va a ser muy fructífera hacia adelante. Herramientas disponibles para ustedes. Les mencionaba al principio. Número 1, Consíguelo Ya. Pueden entrar fácilmente www.consigueloyap.com. Este es un directorio virtual georreferenciado, pero además de eso, como les decía, ahí les ayudamos a tener su tienda virtual gratuita. Es una gran ventaja. Más de 48,000 empresas ya están activadas en Consíguelo Ya. Puede ser cualquier producto o servicio. Y hemos ayudado a más de 138 comerciantes en tener su tienda virtual gratuita. Además, los ayudamos con capacitación en comercio electrónico, uso de redes sociales como canal de venta. Es decir, no tienes que tener un computador para vender electrónicamente. A través de Consíguelo Ya te ayudamos a ver cómo puedes desde tu celular vender, utilizar los canales de redes sociales para vender en tu negocio. Otra plataforma un poco más sofisticada es Hagamos Negocios. Hagamos Negocios es, imagínense, un LinkedIn para empresas. ¿Sí? Es una empresa que te permite hacer conexiones empresariales con más de 23,000 empresas en el mundo, en Asia y en Europa principalmente. De tal manera que si tú eres una persona o una empresa, que quiere empezar a exportar, lo clave y lo fundamental son las relaciones, las conexiones. Eso es un trabajo arduo. Escuchamos 2 experiencias muy interesantes de 2 empresas atlanticenses que lo han logrado hacer, Ingelnet y Cosio Portofilm, 2 empresas que se dedicaron a explorar esta plataforma Hagamos Negocios y a sacarle el jugo, y están exportando a Europa y a países del Caribe. De tal manera que sí es posible, y es una plataforma que es gratuita por todo el 2020. Bueno, muy bien. La Cámara de Comercio viene apoyando el emprendimiento de diferentes maneras. Trabajamos con Endeavor, nosotros hacemos parte de Endeavor Caribe, y ahí muchas empresas se presentan, hacen parte de ese programa Scale Up de Endeavor, que obviamente ayuda a los emprendedores a escalar sus negocios. Obviamente las exigencias de este programa son altas, pero tenemos otros programas que ya les voy a hablar, de los cuales ustedes pueden aprovecharse y participar. Pero si tienen una empresa que tiene un nivel de desarrollo importante, anímense y participen en las convocatorias de Endeavor. Que así después no cumplan con el filtro final, es un proceso que los va ayudando a subir escalones hasta que puedan lograr entrar a ser clasificados como emprendedores en Endeavor y recibir una gran cantidad de ofertas, acompañamientos y servicios. Hemos realizado ruedas de negocios con la Universidad del Norte, con otras empresas como Promigas y Ecopetrol, las vamos a seguir haciendo. Venimos trabajando en temas de innovación con MinCiencias, con la Gobernación del Atlántico, con Colombia Productiva en mejoramiento de la productividad. Es decir, tenemos periódicamente unos programas, tienen que estar pendientes de las convocatorias para presentarse y obviamente acceder a estos recursos. Y no solamente económicos, sino en materia de asesorías y capacitaciones. Uno muy importante, quiero hacerles énfasis en estos 2 temas que vienen a continuación. El Fondo de Aceleración. Primero que todo, esto es un proyecto que venimos trabajando con la Gobernación del Atlántico. Recursos del Sistema General de Regalías. Van a empezar o van a estar disponibles a partir del próximo año. Este Fondo de Aceleración lo que busca son emprendimientos o empresas ya constituidas. Estos no son para emprendimientos nuevos, recientes. Son empresas ya constituidas con un producto ya en el mercado. Un producto o una empresa de alto potencial innovador, pero que requiera capital. Se presentan a este fondo de aceleración, pronto vamos a abrir la convocatoria, y van a poder acceder entre 100 o 500 millones de pesos de este fondo, pero este fondo va a trabajar con ángeles inversionistas que van a poner una contrapartida similar, de tal manera que estas empresas, las que sean seleccionadas, van a poder obtener entre 200 y 1.000 millones de pesos de capital para inversión y para potencializar su negocio. Pero repito, los requerimientos son altos porque aquí en este programa específico estamos buscando empresas que ya tengan un proceso viable, que ya tengan
un tiempo transcurrido en el mercado y que tengan un alto potencial innovador. Este es otro programa muy interesante, Caribe Exponencial. Esta convocatoria ya está abierta. Se cierra el 16 de diciembre. Es una alianza que se llevó a cabo entre las entidades que están acá, entre la ANDI, Fundesarrollo, la Universidad del Norte, la Fundación Santo Domingo, Pro Barranquilla y la Cámara de Comercio. Es una apuesta regional para el desarrollo local y nacional que nace de ese compromiso y liderazgo de estas entidades que están aquí y que busca seleccionar alrededor de unas 20 o 30 empresas que tengan unas condiciones específicas, ya les voy a hablar de ellas, y que puedan acelerar su crecimiento. ¿Qué tipo de empresas estamos buscando? Empresas que tengan mínimo 2 años de constituidas, pero menos de 10 años, entre 2 y 10 años, que tengan ya un producto mínimo viable, un producto en el mercado, y que tengan un alto potencial de crecimiento. A estas empresas las vamos a acompañar, vamos a darles formación, mentoría y vamos a ayudarles a tener acceso a financiamiento. Repito, este programa ya está abierto y se cierra el 16 de diciembre. Importante que averigüen en la página de la Cámara de Comercio de Barranquilla por los requisitos y cómo participar en esto. Vamos a poner en nuestras redes sociales toda la información para que la consulten en la medida que puedan durante el día. Bueno, ahí tenía un video que hablaba de Caribe Exponencial. No sé, no me atrevo a ponerlo porque creo que ya me he tomado gran parte del tiempo que tengo disponible, pero insisto, este es un programa muy importante. Caribe Exponencial tiene estos aliados, un conocimiento, una oferta institucional de todas estas entidades que quieren volcarse a ayudar a aproximadamente 20 o 30 empresas a que salgan adelante, a ayudarlos en todo lo que podamos, a que salgan adelante, a acceder a financiamiento, a tener unos mentores de alto nivel que los acompañen en su proceso para llevar su empresa a otro nivel. Caribe Exponencial, no lo olviden. Ya voy cerrando la presentación. La Cámara de Comercio está muy interesada en llevarle a los empresarios información y conocimiento que sea valioso, que les sirva para tomar decisiones, para adaptarse, para transformarse, para lograr aprovechar las oportunidades en medio de las grandes dificultades. Y en ese orden de ideas venimos realizando y apoyando diferentes tipos de eventos. Realizamos Caribe Biz Forum hace unas semanas. Estamos apoyando pues claramente este evento, la Semana del Emprendimiento, y vamos a seguir realizando foros, conversatorios, a procesar información como la encuesta que les mostré hoy, ponerla a disposición de ustedes con el objetivo de ayudarles a seguir adelante, a escalar en los diferentes niveles que lleven sus empresas a un mayor nivel de desarrollo y sofisticación. En Caribe Biz Forum tuvimos la presencia de más de 900 asistentes, tuvimos 33 speakers, de esos alrededor de 13 fueron speakers internacionales, el resto speakers nacionales. Quisimos combinar esas dos, vertientes. Tuvimos speakers de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de otros países europeos, países latinoamericanos, porque nos interesa también llevar conocimiento de nuevas tendencias a nivel mundial que puedan inspirarnos o guiarnos para hacer negocios. Entre los conferencistas, como les decía, estuvo Jeffrey Sachs, uno de los economistas vivos más famosos del mundo, pero también tuvimos conferencistas nacionales de excelente nivel como Roberto Anguro, que nos habló de ese tema social que para la Cámara de Comercio es fundamental. La Cámara de Comercio de Barranquilla tiene claro que nuestro principal cliente son los empresarios y que tenemos que ayudar a esos empresarios, sobre todo los más pequeños que tienen mayores dificultades, pero también tenemos claro que tenemos que ayudar a los emprendedores como ustedes en las diferentes etapas del emprendimiento, ya sea que vayan arrancando desde cero o que ya están en una etapa más avanzada y lo que requieren sea escalar. Hay una oferta institucional para cada uno de los emprendedores en ese nivel. Obviamente estamos haciendo todo lo posible con los recursos que tenemos disponibles para apoyarlos, pero quiero resaltar ya para finalizar que para nosotros es fundamental
el tema de la solidaridad. No debemos pasar por alto que según la encuesta del DANE, 84% de los hogares en el área metropolitana de Barranquilla comía 3 veces al día antes de la pandemia y que después de la pandemia solamente el 44% aproximadamente puede comer 3 comidas al día. Es decir, la mayor parte de la población, un grueso de la población, no puede comer 3 veces al día después de la pandemia. Hay que ser solidarios. Y en ese orden de ideas, la Cámara de Comercio viene liderando diferentes alternativas como Vacatón, que recaudó más de 6.000 millones de pesos y que fueron en gran parte orientados a ayudar a esas familias de escasos recursos. Y la tarea sigue, no podemos descuidarnos. Tanto Roberto Angulo como Marcela Meléndez, que estuvieron en Caribe Biz Forum, nos hablaron de los grandes retos sociales que se nos avecinan. En Barranquilla tenemos una de las tasas de desempleo más bajas del país y eso es algo para sacar pecho. Pero también tenemos que saber que tenemos una de las brechas de género más grandes del país. Es decir, la tasa de desempleo de mujeres es 6 puntos porcentuales mayor a la tasa de desempleo de hombres. Y si vemos la tasa de desempleo de jóvenes es abrumadoramente superior a la tasa de desempleo general. Tenemos que trabajar articuladamente entre el apoyo empresarial y la solidaridad, porque van de la mano. Tenemos que pensar en proyectos que ayuden a mujeres jóvenes, tenemos que pensar en proyectos que ayuden a microempresarios y emprendedores y tenemos que reactivar nuestra economía. Y para eso es fundamental el trabajo articulado. Trabajar solos en esta coyuntura, ya sea que sean ustedes empresarios, seamos nosotros los gremios, o sea cualquier empresa privada, llámese del tamaño que sea, trabajar solo va a traer pocos resultados. Trabajar de manera articulada es donde está el éxito. Por eso la Cámara de Comercio de Barranquilla ha buscado trabajar con diferentes organizaciones privadas como la alianza que les mencioné de Caribe Exponencial, públicas como las alianzas que hemos realizado con el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, con el SENA, y seguiremos trabajando de esta manera para llevarles a ustedes lo mejor que podamos para ayudarlos a reactivarse, a emprender nuevos negocios, a generar empleo y a generar un alto impacto. Con esto termino. Muchas gracias por estar aquí y estoy a sus órdenes a los que quieran contactarme. Mi correo electrónico es mfernandez@camaravac.org.co. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por toda esa información que nos has compartido esta mañana, información del mercado que nos sirve muchísimo para tomar decisiones, por compartirnos ese portafolio maravilloso que tiene la Cámara con diferentes aliados, como ya, negocios, Caribe Exponencial, y por último ese llamado a la solidaridad que nos has hecho. Definitivamente el trabajo en equipo es una de las grandes lecciones de esta pandemia. Muy bien, y continuando con nuestra agenda, les voy a presentar a Heidi Tejera. Heidi es nuestra jefe de conexiones e innovación en la Cámara de Comercio y además es la persona que lidera Imagina Barranquilla. Heidi nos va a presentar hoy todo el potencial del emprendimiento que tiene nuestro territorio a través de 2 casos de éxito. Personas que han pasado de la idea a la acción. Heidi, ¿quiénes son esas personas y bienvenida? Hola, buenos días. Hola Heidi, bienvenida. Listo. Bueno, buenos días, muchas gracias. En este segmento vamos a conocer 2 casos exitosos liderados por jóvenes de nuestra ciudad y que nacieron de una iniciativa de innovación abierta liderada y ejecutada en Barranquilla. Imagina Ideas para tu Ciudad es una invitación a soñar, a imaginar una mejor ciudad y a tomar también acciones para construirla. Fomentamos el involucramiento masivo de ciudadanos en la propuesta de ideas innovadoras para resolver los principales retos que enfrenta nuestro territorio. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajamos articuladamente con todos los actores del territorio, con empresas privadas, con instituciones públicas, con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, para identificar cuáles son esos retos y para buscar en compañía y con la ayuda de nuestros ciudadanos las mejores soluciones que sean eficientes, sostenibles y escalables. Y finalmente, con el apoyo de todos nuestros aliados, buscamos la implementación de las mejores ideas para generar un impacto real en la ciudad. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento en el territorio. Y sabemos
que para lograrlo se necesitan movilizar estas capacidades y los talentos del ecosistema de manera que podamos generar respuestas rápidas a los desafíos que vamos enfrentando. ¿Y qué hemos hecho en el último tiempo? Hemos realizado 3 versiones durante el 2018, 19 y este año. Hemos lanzado 9 retos muy diversos relacionados con temas de reciclaje, de vertimiento de basura en arroyos, cultura ciudadana, y el de este año fue relacionado a la promoción de comportamientos responsables frente a la pandemia. Hemos contado con la participación de más de 23 aliados y hemos logrado que más de 13.000 ciudadanos participen activamente en estos procesos, proponiendo más de 1.200 ideas innovadoras para resolverlos. Hemos premiado 10 proyectos y hasta la fecha hemos implementado 4 iniciativas de estas ganadoras. Estamos convencidos de que nuestros jóvenes tienen todo este poder, creatividad y energía que nos va a permitir transformar realidades. Y por eso, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Andrés Concha, uno de nuestros ganadores de Imagina 2019 y co-creador de Triple. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Andrés Concha y les contaré un poco de dónde nace Triple. Triple nace de una hackathon organizada por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte y Native Apps, en donde el objetivo de la hackathon era construir una plataforma de participación ciudadana en donde se postularían 5 retos basados en los objetivos de desarrollo sostenible para que los ciudadanos pudieran participar en pro de resolver estos retos. La hackathon duró 2 días y la hackathon buscaba el equipo que mejor propuesta tuviera en cuanto a la plataforma. Luego de trabajar muy duro por estos 2 días, fuimos escogidos como el equipo ganador. Un mes después, con el apoyo de Native Apps, buscamos una plataforma robusta que soportara todo el tráfico que la plataforma iba a necesitar con la participación de los ciudadanos. Y finalmente, el 24 de julio, sale al aire la plataforma Imagina. Tuvo una duración de 45 días con 5 retos postulados donde se obtuvieron 672 ideas y más de 6.000 usuarios pudieron participar e interactuar con los retos. Con el potencial de la plataforma, Gustavo de la Vega, que es cofundador de Native Apps, de 5 startups y con más de 15 años de experiencia en el desarrollo en TI, nos da su confianza y apoyo para comenzar lo que hoy se conoce como Triple. ¿Por qué comienza Triple? Por 4 razones. Con Gustavo de la Vega pudimos descubrir que la plataforma es única en el Atlántico, que es escalable para todo tipo de entidades e industrias, que las plataformas que se utilizan hoy en día solo manejan innovación abierta o cerrada, sin embargo, no manejan las dos al mismo tiempo, y que este modelo de plataformas es aplicable a todas las partes del mundo. Pero bueno, ¿qué es Triple? Triple entra de lo que se conoce como sistemas de gestión de la innovación, sin embargo, lo digo entre comillas porque nosotros lo describimos como la plataforma que conecta los ecosistemas de innovación, que ayuda a difundir sus retos y que estos sean resueltos con las mejores soluciones de manera cooperativa. Todo esto por medio de metodologías y etapas modulares que se adaptan a los procesos de las organizaciones y entidades y por los diferentes niveles de privacidad que tiene Triple, en donde nos permite resolver un reto desde pequeños equipos de innovación hasta abrirlos con el mundo entero. ¿Qué estamos haciendo hoy? Bueno, hace un mes finalizó la convocatoria de la tercera versión de Imagina. Se postuló un reto, como ya Heidi lo mencionaba, sobre los comportamientos responsables para la apertura. Recibimos 236 ideas en un plazo de 2 meses, en donde 2.371 usuarios pudieron interactuar en el reto y finalmente se premiaron a 2 ideas ganadoras que hoy están teniendo acompañamiento con la Cámara de Comercio para su implementación. Por otro lado, casualmente, hoy sale al aire el programa de Focus, que es el programa de innovación abierta organizado por la Gobernación del Atlántico, el Sistema General de Regalías, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología y el CESI, que es el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación. La convocatoria va hasta el 11 de enero. Son 12 retos que están dirigidos por 2 empresas ancla, dentro de las que se encuentran Procaps, AAA, Transelca, la Clínica Oftalmológica del Caribe, Native Apps, entre otras, y pueden encontrar toda la información en focus.itriple.com. Y adicionalmente, hoy también entramos en alianza con Atlantic Connect para lanzar sus 3 retos de la Ingeniatón, en donde buscan ideas para
la reactivación económica, la bioseguridad y la salud mental. Estos retos estarán disponibles hasta el 4 de diciembre y pueden encontrar toda esa información en la página de Atlantic Connect. Hoy en día somos más de 2.700 solvers que ya hacen parte del ecosistema de Triple, dispuestos a resolver sus retos. Les anticipo que este número en unos días va a cambiar porque tendemos a tener un crecimiento del 10% en número de solvers cuando tenemos retos activos. Entonces, con los siguientes 15 retos, este número muy probablemente cambiará en los siguientes días. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es llegar a más de 30 universidades en Colombia, a 20 de las empresas más grandes del país en lo que resta del año y en el primer trimestre del 2021, poder llegar a ciudades en Estados Unidos. Incluso tenemos algunas conversaciones con unas ciudades en Europa para que puedan comenzar a hacer su innovación abierta a través de Triple y poder replicar e incluso multiplicar los resultados que obtuvimos con las dos versiones de Imagina tu Ciudad. Todo esto sin olvidar que comenzó en una hackathon con la oportunidad de construir la plataforma de participación ciudadana para la capital del Atlántico. Mi nombre es Andrés Concha, co-creador de Triple, y hoy los invito a retar a los que los rodean, a idear en grande y a ser parte de la innovación abierta real que está cambiando el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Claro que sí. Estas son las experiencias que nos llenan a nosotros desde la Cámara de Orgullo, de ver cómo estos jóvenes se atreven a compartir sus ideas y hacerlas realidad. A continuación, quiero invitar a Stephanie Vizcaíno, ganadora de Imagina 2019 y co-creadora del emprendimiento Plantú. Hola, buenos días, Airi, ¿cómo estás? Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Segundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuestro emprendimiento se llama Plantú y somos un emprendimiento social que busca transformar la basura, lo que consideramos basura, en vida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy fácil. ¿Sabías que en Colombia más de 2 millones de toneladas de papel se desperdician al año y que se necesitan 17 árboles adultos para fabricar solo 1 tonelada de papel? Esto genera daños irreparables para el planeta. Aquí es donde nacemos nosotros como Plantú y a través pues, de una idea que tuvimos en Imagina tu Ciudad el año pasado, en 2019, de poder transformar lo que consideramos basura en vida. Es decir, nosotros transformamos lo que creemos como basura en plantas. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Nuestro propósito es cambiar la percepción que tenemos de la basura que generalmente siempre botamos a la caneca, como por ejemplo recibos, facturas, papeles que no utilizamos, libretas que ya no estemos usando y pues que generalmente va hacia, digamos, a la basura en donde no se está haciendo ningún aprovechamiento de los recursos. También estamos trabajando con, digamos, tratar de impactar, pero aquí ponemos coimpacto porque creemos que es un ecosistema en donde varios emprendimientos y más que todo emprendimientos de jóvenes como somos nosotros, estamos pues en un ecosistema en donde todos estamos unidos y pensando cómo podemos impactar para crear un mundo más sostenible. Y obviamente, pues también nosotros ofrecemos productos sostenibles a través de la germinación y a través del papel plantable o germinable. Entonces, aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo, digamos, va iniciando nuestro papel. Aquí se ve nuestro papel, digamos, después de 7 días. Aquí se ve lo que queda del papel después de 20 días. Y aquí ya finalmente se ve cómo queda nuestro papel después de un mes. Este es un papel especial porque no solamente va a generar vida del papel que se puede utilizar para huertas urbanas o huertas caseras, sino que también el papel se va biodegradando en el suelo y ya simplemente solo va a quedar la planta o, digamos, para hacer huertas orgánicas o hasta incluso comida. Nosotros lo que queremos, pues, es eso, cambiar esa percepción y todo empieza de algo. O sea, todo empezó desde una idea que tuvimos en Imagina tu Ciudad. Fuimos, digamos, participamos
fuimos uno de los proyectos ganadores del reto número 4 de ciudades sostenibles del programa de Imagina tu Ciudad. Aquí pues nos apoyaron con asesorías y básicamente creyeron en nuestra idea, que a veces como uno como joven de pronto hasta no cree en sus propias ideas. Entonces, pues creyeron en nuestra idea, fuimos materializándolo poco a poco, no fue fácil, y hasta pues este año ya, pues también gracias a la pandemia, porque en realidad la pandemia genera más que todo oportunidades, como decía el presidente de la Cámara, y estamos ya, digamos, generando productos que puedan ser sostenibles y se puedan utilizar, digamos, a manera de, en vez de tirar, lo podemos plantar. Entonces, todo comenzó por ahí. A través de eso, después de que ganamos Imagina tu Ciudad, tuvimos la oportunidad también de ser uno de los 10 emprendimientos ganadores de Impacto 2030 de Impact Hub Medellín este año, de los cuales pues también nos están asesorando, brindando muchísimo apoyo. Tenemos también mentores que nos ayudan también a hacer lo más sostenible posible nuestro emprendimiento. Además de eso, también fuimos 12 emprendimientos ganadores seleccionados de más de 420 emprendimientos postulados aquí en Innova, de la Unidad del Apoyo al Empresario y de la Alcaldía de Barranquilla. Entonces también, de hecho, tuvimos la semana pasada una feria que fue, digamos, una feria en donde nos dimos cuenta, lanzamos por primera vez nuestros productos al público. Entonces fue algo que, digamos, que nos da la percepción o nos da la idea de que sí podemos realmente transformar. Imagínense, una idea que empezó el año pasado a todo esto que ha generado diferentes acciones que nos permiten impactar y nos permiten generar, a la vez que es un emprendimiento, nos permite generar un impacto social y ambiental en el planeta. Y pues también fuimos seleccionados para recibir apoyo TIC por Impulsa y se emprende en Atlántico Net. Esto también fue hace 2 semanas. Y fue también, digamos, uno de los logros que hemos tenido. Y ahorita pues les comento un poquito de los proyectos que nos apasionan y qué proyectos estamos realizando y qué proyectos y hacia dónde vamos. Esto es un poquito, así se ve como nuestro papel antes de plantarse, de lo que se puede hacer con nuestro papel. En realidad nuestro papel es muy versátil y pues se pueden hacer etiquetas, se pueden hacer postcards, cajas, se puede hacer, digamos, libretas, todo, digamos, que son productos pues muy versátiles que podemos hacer y pues estamos tratando básicamente de coidear experiencias sostenibles al público para que sientan que realmente algo que se consideraba basura se puede transformar en algo más importante, que es la vida. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, esta es una parte muy, muy importante porque, bueno, nuestra visión nos reflejamos como un emprendimiento social que esté, digamos, trabajando también con personas que hoy en día, digamos, su trabajo no está siendo tan reconocido como son el tema de los recicladores. Entonces, también queremos eso, como apoyarnos en, digamos, como estas charlas son de eso, de coidear y colaborar y trabajar en conjunto. Entonces, sí queremos ser como un catalizador de todo ese sistema de reciclaje del papel para que haya, digamos, o sea, que realmente el papel sea considerado, pues para nosotros es considerado vida. Entonces, queremos también hacer campañas de reciclaje en colegios, también digamos, en instituciones, para que empecemos a valorar un poquito lo que tenemos y cómo podemos irlo transformando. Hoy en día, pues, estamos trabajando con empresas que, digamos, sienten esa necesidad de la parte ambiental en sus empresas, y lo que estamos tratando es brindarles experiencias sostenibles, idear nuevos productos a través del papel plantable. Entonces, digamos que vamos a sacar ya próximamente unos productos. Por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que podíamos tener unos post-its que se puedan plantar en lugar de tirarlos? Entonces,
podemos, digamos, idear bastantes soluciones, pero como les digo, todo comienza de una gran idea y la idea es, digamos, pasarle la idea a la acción. Entonces, ¿cómo puede ser esa acción? Así sea una acción pequeña, podemos generar un gran cambio. Todo nace de una acción pequeña y hasta el árbol más alto, una vez, fue una pequeña semilla. Entonces, es eso, con acciones pequeñas todos los días podemos alcanzar todo lo que nos propongamos hacer. Y bueno, aquí les dejo nuestras redes, también mis datos, por si quieren contactarnos. Y de verdad estamos muy felices por la invitación y creemos que sí, más jóvenes que tienen ideas increíbles se pueden ir, digamos, sumando a este ecosistema para que hayan, digamos, jóvenes que realmente, que ya estamos, nos conozcamos, que somos jóvenes que realmente queremos generar un mundo más sostenible a través de nuestras acciones. Muchas gracias, Stephanie. Gracias también, Andrés. Y bueno, como ellos mismos lo han dicho, la invitación es a todos los jóvenes y emprendedores que nos están viendo en este momento a que se atrevan, a que propongan ideas. En este momento está vigente una convocatoria que se llama la Ingeniatón y a continuación los invito entonces a ver el video y animarse a participar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Heidi, muchas gracias a Andrés, a Stephanie. Definitivamente ustedes son ejemplos de que podemos construir juntos un mejor territorio. Voy a invitar a continuación a Yarley Castro. Yarley es consultora, experta en marketing y branding, y a Howard Angulo. Howard es CEO de Corozo y ellos les doy una bienvenida a este conversatorio que va a ser liderado por la Alcaldía Distrital. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. Me confirman si me escuchan bien, ¿no? Este es el intro de todas las conversaciones ahora mediadas. Howard, ¿cómo estás? Buenos días, Yarle. Buenos días a todos. Encantado y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo un poco con empresarios, con emprendedores, con gente del común. Así que feliz. Bueno, quiero contarles a todos los que están presentes que este espacio lo hemos llamado Conversando con Empresarios. Es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Barranquilla que busca inspirar a emprendedores y empresarios barranquilleros a través de historias reales. Por eso, hoy estamos desde el canal de YouTube, pues de la Uninorte Académico, y de verdad, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, pues teniendo en cuenta el macro de la Semana Global del Emprendimiento 2020, pues para compartir con toda nuestra comunidad de estudiantes y egresados, pues la labor que hacemos nosotros desde la Unidad de Apoyo al Empresario por los negocios locales. Entonces, bienvenidos, Howard. Quiero decirles que estamos entrando en materia porque estamos en la 7ª edición de Conversando con Empresarios. Lo habíamos hecho en otras plataformas, pero hoy nos dieron la oportunidad de estar justo aquí. Howard Angulo, les cuento, es el fundador de Corozo, una empresa dedicada a la comercialización de artesanías, pues con diseños coleccionables en productos de juegos tradicionales. Tradicionales esos que nos gustaban muchísimo a nosotros, de la bola de trapo. Todo el mundo debe estar ya imaginándose, hagamos un storytelling de esto, ¿verdad? El trompo, el yoyo, la coca, bolita uñita, qué bacanísimo. Pinos de bolo, mejor dicho, de todo. Corozo nació en el 2015 por la fundación Hay Más para Ti, y desde ese momento pues han desarrollado una gran variedad de productos que hoy en día pues se distribuye en Cartagena y Barranquilla, pues de manera presencial y virtual. Qué cosa más espectacular.
sigo contándoles que Corozo fue una iniciativa totalmente Quilla Innova. Aprovecho para saludar a Stephanie, que fue ganadora 2020, Plan Tú, que presentó ahorita, buenísimo. Y pues para los que no saben, voy a hacerles como una pequeña reseña de Quilla Innova. Es un programa pues que está definido como acompañamiento para el desarrollo de modelos de negocios sostenibles y fortalecimiento de habilidades blandas y capacidades organizacionales. Los beneficios son, pues, los beneficiarios en este caso son seleccionados a través de un proceso de convocatoria pública. Se han realizado 7 ediciones en las que han sido beneficiadas 68 iniciativas y en el presente año fueron seleccionadas 12 iniciativas que obviamente cumplen con las condiciones establecidas y por todo esto exigieron el proceso de evaluación porque tienen que ser evaluados por expertos, ¿verdad, Howard? Tú pasaste por todo eso. Ahorita hablamos de eso. Seleccionados que reciben un sinnúmero de cosas, entre eso, pues, mentoría para el descubrimiento de las fortalezas de gestión y la oportunidad de mercado, marketing, mejor dicho, la parte contable, todo este tipo de acompañamiento. Pero bueno, Howard, te voy a dejar hablar, como siempre, yo hablando mucho. Y bueno, bienvenido a este espacio, Howard. Gracias de verdad, gracias de corazón. Para mí es más que un gran privilegio, es un honor estar aquí hablando con ustedes, pero quiero darle las gracias al que lo hace posible, porque no soy yo el que lo hace posible, es él. Darle las gracias a Dios por tenerme aquí presente delante de ustedes. Él lo hace posible, yo solo estoy aquí para hablar, nada más. Bueno, Howard, bueno, ya hablé un poquito de cómo inició todo esto, Corozo, pero nos gustaría saber de pronto qué significa Corozo. O sea, ¿por qué este nombre, Howard? Cuéntale un poco a tu gente. Bueno, este nombre se lo debo a 2 personas que se involucraron desde el principio en el tema cuando comenzamos el registro de marca de Corozo, y esa es Pablo Adrián Bayona y Freddy Sánchez. ¿Y por qué? Porque estábamos en un tema de registro de marca, entonces con la super, y cuando yo llego todo así, sí, la reunión, entonces delante de Paola saco una bola de trapo normal, común y corriente, la que uno podría conseguir en el mercado, en la calle, antes, y ella me dice, ¿y tú qué piensas hacer con esto? Yo le digo, no, esto es una bola de trapo normal, esto es lo que nosotros hacemos, y saco la primera bola de trapo pintada por Reinel Miranda, un buen artista, Reinel, que se hizo en vivo en un evento, y era Carlos Alberto El Pío Valderrama. Cuando Paola Bayona vio esta bola, dijo, wow, me la puedo quedar, está divina. No, esa es la primera. Entonces estaba Freddy ahí y me pregunta, bueno, ¿y qué piensas hacer con esto? Le dije, no, yo quiero protegerla, quiero registrar, yo quería hacer de todo. Entonces ellos empiezan a darme una serie de asesorías y me dicen, no, lo que necesitamos comenzar a hacer es un registro de marca del producto. Ok. Entonces, en ese momento ya venía trabajando mucho con el tema de la bola de trapo, lo que significaba el barranquillero, lo que era un tema de barrio, un tema de barranquillero como tal. Entonces veníamos trabajando con eso y Freddy me hace esta pregunta, ¿qué sabes sobre la bola de trapo? Ya yo venía curtido en ese tema y empiezo a hablarle mucho sobre la bola de trapo, pero le digo esto, que es un término coloquial que se usa con gente que juega muy buena bola de trapo. Dice, te la puso como un Corozo. Y Freddy como así, como, oh, ¿cómo? Repítemelo. Te la puso como un Corozo. Eso significa que cuando juegas con alguien de muy buena habilidad en la calle, la gente dice, te la puso como un Corozo, así chiquitica, no la viste. Entonces él me dice, ahí está tu nombre, ahí está tu marca. ¿Qué sientes cuando hablas de Corozo? Y yo dije, Corozo del Caribe, el mar, la brisa, las palmeras, la calle, eso es Corozo para mí. Ahí está el mar. Eso fue, estamos hablando del 19 de agosto del 2015, nos entregaron aprobación de registro de marca 24 de octubre del 2016. Me acuerdo porque me había ganado una convocatoria para ir a estudiar a Chile con Balunlata en la Universidad Católica. Entonces yo cumplo años el 30 de octubre y me llama Paola y me dice, felicitaciones, ya te dieron marca. Eso fue como mi anticipación de regalo de cumpleaños de este año. Ay, qué bacanísimo. Ahí comienza todo lo que es Corozo como estructura que se desprende de la Fundación Y Más para Ti, lo que es
registro de marca, el nombre, y ahí empezamos a darle duro a esa ola. Duro. Ay, no, fíjate, ni yo me sabía esa historia, oye. Ni yo me la sabía, pero bueno, mira qué chévere, qué linda esa anécdota, Howard, y cómo nace una marca. Ya cuando llegas aquí a Innova, la materializamos, que es el diseño que tienes actualmente. Sí, y no va a cambiar. De hecho, ya estoy a punto de tatuármelo. Bueno. Llegamos aquí a Innova después de que regresé de Chile. Llegamos aquí a Innova, le habíamos apuntado a Cena Fondo Emprender. Estábamos súper opcionados a ser ganadores. Me acuerdo Víctor Cera, que era el director de Cena Fondo Emprender en ese momento, finales del 2016, comienzo del 2017, me dice, eres ganador, tranquilo. Nada, nos corchamos en la primera. ¡Tah! Fue un golpe duro anímicamente. Claro, cuando uno se cree ganador y se cae del coco, sí, eso le da duro a cualquiera. Pero dije, no, para adelante. Y sale lo de Kia Innova. Estoy así, chateando una noche y veo postulación Kia Innova, alcaldía. Vamos a darle. Nos inscribimos. Hicimos la presentación. Pues ya teníamos un producto que estaba siendo evaluado por el mercado, ya teníamos muestra, ya nosotros llevamos un poco adelantados aquí en Innova y en Innova 1 nosotros fuimos con ese grupo, un gran grupo de verdad, sí, como la prueba piloto de ese 2017, porque somos la primera generación Kia Innova. Y bueno, nos escogieron y se hizo una gran estructura y una gran reforma de Kia Innova, también gracias a ti, Yarle, porque nos generaste una nueva imagen, nos generaron muchas cosas de contexto. Kia Innova se convirtió para nosotros en un gran trampolín. Llegamos a espacios donde nunca pensamos estar y de Kia Innova tengo grandes recuerdos, sobre todo porque estuve con dos personajes que siempre dije, y esto es real, siempre dije, de uno de ellos dije, este hombre algún día me va a entrevistar, y el otro dije, con este hombre algún día compartiré tarima. Y esos son Ismael Cala y Yokoi Kenji. Tuve la oportunidad de bien, sí, ese tiempo estaba así, sí, muy sí, es verdad. De hecho, tiene un producto coroso en su casa, con su imagen, y Yokoi Kenji, compartimos tarima con él, también tiene un producto coroso. Así que Kia Innova fue y es una gran puerta. Creo que hay que postularse a todo este tipo de cosas. Hay que darle, así no quede, vuelve, intenta, sigue escribiendo, sigue estructurando tu idea, sacándola al mercado. A veces uno cree que no, pero para nosotros los inicios fueron duros. Lo más duro del inicio era que nadie creía. Yo creo que eran pocas personas las que creíamos, de verdad, y el aliento era poco, las puertas se cerraban, la gente nos miraba por encima del hombro, y nos daban la cita y no nos atendían. Era terrible, terrible. Más de una vez quise tirar la toalla, más de una vez, de verdad, porque sentíamos que la cosa no cuajaba. Y yo era insistiendo. Me acuerdo en esa época, al principio, andaba con un super morral, así lleno de bolas de trapo. ¿Pintadas o sin pintar? O sea, solo, sin pintar. Todas pintadas. Ok. Donde yo llegaba, las mostraba. Donde yo llegaba era como así como cuando el papá muestra al hijo. Ay, vean mi hijo tan lindo, vean. Yo era así, de verdad, con un morral súper pesado. Me lo terciaba así. Y mi pareja en ese momento me hizo una vez iba saliendo súper temprano a la casa y me dice, ¿no te pesa el morral? Le digo, el morral así, le digo, los sueños no pesan. Y ella se quedó así como que, wow, definitivamente con esto te tiene que ir bien. Fue una de las primeras personas que creyó en esto, de verdad, y siempre insistió de que nunca lo dejara. Se llama Sammy Ortega. Ya, hoy tenemos una gran amistad, pero nunca dejó que lo dejara atrás. Qué siempre, genial. ya, después se involucraron mis padres y empezaron a creer porque vieron como, sí, esa directriz, él estaba enfocado en esto, dele duro, mijo, vaya, siga adelante. así. Los papás siempre. Uno a veces necesita esa palabra, sí. Ya, necesita como esa fuerza, ese ánimo. Después se involucró la mamá de mi hijo y mi hijo todo el tiempo era, ¿y cómo va Corozo, papá?
¿Y cómo va Corozo? Ay, qué divino. ¿Y cómo va esto? Y se volvió fan de Corozo, entonces eso me motivaba a seguir adelante, a pesar de que las puertas no se abrían como yo quería, pero siempre se abre una ventana, y esa ventana fue Innova en ese momento, y claro, que Innova nos colocó arriba, muy arriba en la ciudad. Qué genial, qué genial. Bueno, Howard, como estamos en todo el tema de la Semana Naranja del Emprendimiento, ¿verdad? Sí. Es bueno saber, pues ustedes son la mejor muestra de que hoy se conoce como economía naranja, ¿verdad? Convierten elementos culturales en modelos de negocios rentables, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, eso es como muy superficial. No, no, no. Aquí esto es real, ¿vale? Y con todo lo que has vivido, ¿qué dificultades pues has tenido encontrando en este camino de emprender con artesanías? Wow, la primera dificultad y lo que más me duele realmente es que nosotros, los nacionales, valoramos muy poca nuestra artesanía. Le damos muy poco valor. Siempre lo vemos caro, siempre lo vemos costoso, pero el extranjero no. El extranjero se deslumbra con una artesanía nacional. Definitivamente. Nosotros le hemos vendido a extranjeros y nunca nos han pedido un descuento, no. ¡Ah, me lo llevo! ¡Ah, hermoso! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, lo quiero tener! ¿Qué pago lo que sea, porque esa es otra, ¿no? Yo lo pago. Sí, le dan valor a ese tiempo, a esas horas de trabajo, a ese trabajo manual, le dan ese valor. Eso es lo que más me duele, que el nacional no le da ese valor. El nacional solamente muchas veces o espera que se lo regalen o espera que esté muy, muy, muy económico para podértelo comprar. O siempre que pregunta dice, oh, no le da esa importancia. Pero en este camino no, han habido muchos bajos, algunos altos. Recuerdo los principios, cuando recuerdo nuestro primer pedido grande, me acuerdo que lo pintó un artista, un gran artista, Paolo Aragón se llama. Y él pinta nuestra primera producción, eran como 12 bolas de trapo de una persona que me hizo un pedido y yo, súper emocionado, ¿Y para dónde iba? ¿Para dónde iba, Howard? No, se iban para el interior del país. Ok, Medellín, ¿ya? Y el hombre, yo emocionadísimo. Claro, no, en ese momento no teníamos medición del tiempo, no teníamos esto. El artista trabajaba en su momento libre, grandes enredos. Cuando me entregan la producción, el hombre dice, no, ya no la necesito. Dios mío, ¿qué pasó? Lo peor es que no tenía para pagarle al artista lo que había hecho. Y no me da pena ni vergüenza decirlo. Y fue un enredo poderle pagar a este hombre. De hecho, te voy a decir la verdad que a raíz de eso se perdió la amistad. Y me dolió mucho porque la primera entrevista que nos hicieron, que fue la Nena Botero, en una revista de viajes, de turismo, él sale en la foto conmigo, salimos en la foto súper emocionados. Ya después de no ver dinero, ya no veía plusvalía en el negocio, ¿no? Todo el mundo hace lo que hace por algo. Entonces, el que siempre ha visto y ve plusvalía en esto he sido yo. ¿Ya? Entonces, ha habido un sinnúmero de cambios y de procesos. Ya lo más complicado es que se abran las puertas, es poder llegar a donde queremos llegar, con quien necesitamos llegar, para que esto se establezca como un producto premium. Me encanta eso que dice, ustedes son un referente. ¡Wow! Sí, ahí está. Dentro de nuestra misión, en realidad, ¿no? Ser un referente en artesanía en Colombia, ¿no? Pero en artesanía, como decimos nosotros, de diseño, que es algo totalmente diferente, hacemos las cosas diferentes. No es algo del común, no es algo que la gente se motive y dice, no, yo voy a pintar un trompo, voy a pintar una coca, voy a pintar. Nosotros intentamos hacer magia. Esto es una... Eso te iba a decir, estamos hablando mucho y no muestras nada, mijito. Esto es una super coca, de ¡Qué verdad. divino! Es algo para tener en casa. Esto es lo que nosotros vendemos. Solo que ustedes con esta entrevista me toman fuera de base, por decirlo así, porque no estoy en Barranquilla, hoy me encuentro en Cartagena. Entonces no tengo mis productos
vaya la mano, pero los invito a que nos sigan en las redes sociales como @corosoczo. Ahí síganos, vamos a estar haciendo premios. Hoy tenemos una gran sede en la calle 50, número 2959, en el barrio Ay, San sí, Isidro. vayan. Estamos organizando un patio para que la gente interactúe, hable, se tome un café, se tome un refresco, vea los productos Corozo. Entonces estamos en eso. Ha sido un gran camino, un gran camino, y aquí estamos. Total. Oye, Howard, ¿sabes algo? O sea, ahora que me mostraste la coca, en la costa pues se ha perdido mucho esa tradición, ¿verdad? De los juegos tradicionales, vaya la redundancia. ¿Cuál crees tú que pues crees que con tus productos se puede rescatar esta tradición, o has logrado rescatar algo? ¿Quieres contar algo? Estamos peleando por eso. Estamos peleando. ¿Y por qué digo estamos peleando? Porque claro, hoy hay una generación que está más enfocada en la tecnología, en el celular, en la tablet, en la computadora, en el internet. La generación de hoy, por los cambios también, de pronto de seguridad, de miedo a andar en la calle, el padre no deja que el niño salga. No es como mi generación, ¿no? Nosotros esperábamos que llegara el fin de semana para estar en la calle, que vamos a jugar boletapo, que vamos a jugar escondido, que vamos a jugar yerby, que vamos a jugar fusilado, que vamos a jugar la arrancayuca. Siempre había como... A la lleva. Exacto, a la lleva. Entonces, estábamos ahí, ya. No, que vamos a jugar la Pelegrina, que vamos a jugar el 8 y 12. Estábamos ahí siempre pendientes. El 8 y 12 no me acuerdo nada. Eso que te gusta. Ay, 4, 8 y 12. Entonces, estábamos ahí para interactuar, ¿no? Nosotros en el barrio, los pelados del barrio, nos uníamos para interactuar. Los jóvenes de hoy no se unen para interactuar. Les cuesta interactuar porque están casi todo el tiempo dándole tecla al celular, a la tablet, o están metidos en la internet, ¿no? Entonces, hay que volver a sacar a los pelados a la calle, pero no, hoy contamos con buenos referentes, buenos parques, pero los parques no tienen espacios para juegos de tradición. No hay un espacio para jugar bolituñita, no hay un espacio para tirar un trompo, no hay una cancha real de boletrapo. Entonces, en un momento con el exalcalde Char se lo proponíamos, ¿no? Entonces, pero pensaban siempre en el sur. Ah, sí, eso hay que hacerlo. De hecho, en Simón Bolívar, en el Boulevard Simón Bolívar, en una cancha de boletrapo. Sí, pero ¿por qué pensar hacia el sur con este producto? No, si esto lo ha jugado todo. Me acuerdo, estábamos en un evento que nos llevó Innova, pro Barranquilla. Desde Jaime Pumareja, el actual alcalde, ahí estábamos con el periodista apellido Valderrama. Él empezó a entrevistar le gustó mucho el producto a este periodista y empezó a entrevistar a todo el que llegaba con grandes influencias de la ciudad: Jaime Pumarejo, Cristian Dae, el gobernador Verano. Estuvimos con Alechar también, porque le obsequiamos una bola de trapo con su imagen. De hecho, me recuerdo que él decía: ¿por qué me hacen esto? La voy a colocar en la puerta de la alcaldía para quien la patea. El producto, ¿no? Entonces, cuando toda esta generación de personajes influyentes hoy de la costa caribe y de la ciudad hablaban de que habían jugado boletrapo. Sí, yo recuerdo, jugué boletrapo. Sí, en la frente de la casa, en el Parque Washington, ahí estamos. Todo. Entonces, no, ¿por qué tenemos que pensar en este producto o en estos productos en el sur? No, este producto es de la ciudad. Este producto es de todos. Y eso es lo que queremos demostrar. Yo sé que se puede. Ahora queremos masificar el producto, en especial la boletrapo. Lo queremos masificar, queremos llegar a un espacio de red que se pueda vender de tal manera solo para jugar, no las que hacemos para decorativas. Exacto, sino las de jugar, de que el niño de hoy y el papá le diga: mira, con esto era que yo pateaba bola antes, juguemos, ya. Ay, sí, total. Recuerdo en una entrevista con Víctor Arnaldo Pacheco, cuando le hicimos unos sellos, cuando nos ganamos la convocatoria de Cena Fondo Emprender como empresa de economía naranja, nos llevaron a una entrevista con él y le obsequiamos una boletrapo con su imagen, y él cogió la boletrapo y ese hombre era así.
se le aguaron los ojos de la felicidad, y llega y nos dice: ustedes no se imaginan lo que me acaban de generar. Entonces, después de que Innova, nuestro eslogan cambia con Sena Fondo Emprender y Empresa de Economía Naranja, y es: generamos emociones avivando recuerdos, porque entendimos en ese momento que era lo que hacía nuestro producto. Y Pacheco decía: no, esto hay que apoyarlo, de verdad, esto me transportó a mi infancia, yo era un pateador de boletrapo. Ay, sí. Mi hermano me salía a corretear para que yo entrara a la casa, porque yo me la pasaba, y esto fue lo que le dio habilidad a mi juego en realidad. Entonces palabras como esas nos llenaban y nos llenan. Claro. Así que cada boletrapo para todo el mundo en Barranquilla. Total. Ay, Howard, de verdad, mil gracias por acompañarnos. No sabes que a todos nos has transportado en algún momento de nuestras vidas, de nuestra infancia. No estamos tan viejos, quiero aclarar, ¿ok? Pero igual nos transportaste. Pero bueno, qué importante es resaltar, pues, lo que dice Tatiana, tu espíritu emprendedor, la tenacidad y perseverancia, siempre abierto tú a aprender, porque de eso se trata todo este proceso. Y bueno, Howard, muchas gracias de verdad por ser parte de esta entrevista, de estar aquí con nosotros conectados. Y bueno, quiero invitarte a ti y a todos los que están conectados a visitarnos en el primer piso del Centro Comercial Mall Plaza Buenavista, en donde pues están presentes las últimas 10 iniciativas del año, mostrando todos sus productos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, vayan a comprar, apoyen a los emprendedores. Apoyar. Total. Y entonces también aprovecho para que nos sigan en las redes sociales de Howard, que se las dio ahorita, y en la cuenta de Instagram de @deseconomicoback, que es el de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que nos sigan y se enteren de todas las convocatorias que tenemos abiertas, como Innova, la Unidad de Apoyo al Empresario, bueno, todas. Entonces, todos atentos, nos vemos en una próxima edición, porque nosotros seguimos conversando con más empresarios. Y no olviden que la Unidad de Apoyo al Empresario es su mejor aliado para crecer. Chao y gracias. Excelente conversación. Yo creo que todos estamos de acuerdo que fue una conversación maravillosa entre Yarley y Howard. Pero les cuento que ahora llegó el momento de hablar de innovación y le voy a dar la bienvenida a Nicolás Tapia. Les voy a hablar de Nicolás. Nicolás es apasionado por el marketing, por la tecnología, por la innovación, por el emprendimiento y las buenas historias. Actualmente se desempeña como gerente de marketing para infraestructura en la nube del sector público y hardware para Oracle Colombia y Ecuador. Nicolás, bienvenido. Nicolás nos va a hablar sobre cómo hacer productos y servicios exitosos basados en la metodología Jobs to be Done. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Ahora sí? Perfecto. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa bienvenida. Estoy muy feliz, muy emocionado de poder acompañarlos en este gran evento. Quiero confirmar si ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Bueno, estoy muy feliz de poder estar acá. Yo les quiero hablar de un tema de innovación. Creo que la innovación es algo que está en la boca de todos en estos momentos y es un tema que me apasiona mucho. Y antes a mí siempre me gusta comenzar pues, las presentaciones hablando un poquito de mí. Y es difícil en estos eventos, y yo sé el reto tan grande que tienen ustedes haciendo este evento y pues los asistentes también, de conectar con la persona que está ahí atrás. Es más fácil cuando estamos en el mundo físico. Y por eso me gusta mostrar un poquito estas imágenes para que ustedes vean quién soy yo. Yo soy una persona, como ya lo dijeron, me apasiona todo el tema de las tecnologías, el marketing, las startups. Amo bucear, entonces una de las cosas que extraño, y bueno, también estuve un poco triste por todo lo que pasó en San Andrés, Providencia, porque pues he buceado mucho allá y tengo varios conocidos. Entonces es una de las cosas que me tiene frustrado en toda la pandemia de este encierro. Pero bueno, yo siento que siempre es bueno ver el vaso medio lleno.
Y aquí quiero empezar con una historia que me gusta mucho, es esta historia de Silicon Valley. Creo que todos hemos escuchado en algún momento qué es Silicon Valley. Y básicamente Silicon Valley es un espacio que queda en San Francisco, es una zona en la bahía de San Francisco, donde se concentran las empresas más grandes y más innovadoras del mundo. Normalmente todas las empresas que están ahí las consideramos como las más innovadoras. Vemos Facebook, Google, Apple, Oracle está ahí, Twitter está ahí, WhatsApp está ahí, y son todas estas empresas que siempre vemos como las empresas más innovadoras que están detrás de las mayores innovaciones del mundo. Y que yo tuve la oportunidad de visitar Silicon Valley, digamos, fue una experiencia que me encantó por el tema laboral, y fuimos a un lugar que se llama Silicon Valley Innovation Center. ¿Y qué es esto? Básicamente es un sitio, es una empresa que creó digamos, centro de innovación, donde todas las empresas que están alrededor de Silicon Valley, pues digamos, llevan a sus clientes a este centro para, digamos, hablar de temas innovadores. ¿Qué experiencia tienes allá? Pues llevan profesores de una de las mejores universidades que quedan en esta costa oeste de Estados Unidos, de Stanford, de Berkeley, para que te den una charla de innovación, de las revoluciones industriales. Luego tú puedes vivir experiencias, digamos, no sé, manejando un Tesla para que veas cómo es un carro autónomo. Y algo que es súper curioso es que varios de los emprendedores y varios de los, digamos, inventores, si lo podemos llamar, llevan sus inventos, sus productos, para que los prueben las personas. Como va a haber mucha gente pasando por ese centro, llevan y donan, por decirlo así, sus productos para que la gente los experimente. Y aquí yo tuve la oportunidad de probar estos dos, digamos, productos, que son unas gafas de realidad virtual con unos controles para que tú pudieras jugar, o en el otro caso tenemos una especie de cama en la que tú simulas que estás volando y lo puedes mover. Pero ¿por qué traigo esto acá? Lo traigo por una razón pues digamos, muy importante para mí, porque cuando nosotros vemos esto a primera vista, pensamos que es algo sumamente innovador, es algo sumamente disruptivo, que está haciendo cosas increíbles, pero en verdad nos damos cuenta que esto, digamos, es un producto muy interesante, pero a hoy no está todavía solucionando un problema muy, digamos, grande que tengan las personas. Esta tecnología no se ha vuelto masiva, no se ha vuelto, digamos, muy usada para que las personas la estén usando. Quiero validar, ¿me están escuchando bien? Sí, listo, perfecto. Gracias. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que nosotros siempre pensamos que esta, digamos, es la tecnología más innovadora y donde todo se gesta. Y aquí lo que yo quiero hacer con esta charla que les quiero dar es desmitificar un poquito la innovación. La innovación no es algo geográfico, o sea, no es que tengas que estar en Silicon Valley para innovar. No, hay innovaciones muy interesantes que se dan en Colombia, y no en Colombia, ni Bogotá, ni Medellín, sino en todas las regiones, y es muy interesante darnos cuenta de eso y saber que aquí también podemos innovar y podemos traer, digamos, soluciones disruptivas para el mercado. Solo piensen en lo siguiente, con todo este tema de la pandemia, todo esto que es Silicon Valley, que es pues, un hub, un centro lleno de oficinas, digamos, desapareció en el sentido que la gente está haciendo home office, todo el mundo está trabajando desde sus casas. Entonces si la innovación fuera geográfica, pues como la gente ya no está yendo a las oficinas, pues estas grandes empresas dejarían de innovar, y no es el caso. Entonces, fíjense que la innovación no es algo geográfico, no es algo tampoco atado directamente a la tecnología sí ayuda a apalancar la innovación, pero mi punto aquí es que la innovación va mucho más allá, y les voy a mostrar unos claros ejemplos de cómo se puede innovar de forma, digamos, diferente, y luego les voy a enseñar la metodología de los Jobs to be done. Pero antes quiero mostrarles este video. Me confirman, porfa, si escuchan.
El sonido del video solamente... Perdón. Bueno, me dicen que, bueno, no puedo compartir el video, el sonido, pero igual, la verdad, el sonido no era lo importante, eran las imágenes. ¿Y qué quiero mostrarles con el video? Quiero mostrarles básicamente qué invento es este. Este invento es un salero. O sea, esta gente lo que hizo fue crear un salero, pues digamos que la funcionalidad de un salero es echar sal, y lo que hicieron al salero fue ponerle un chip para Bluetooth, le pusieron un asistente digital que es Alexa de Amazon, le pusieron un parlante, le pusieron una luz, le pusieron muchas funcionalidades que a la larga no están solucionando nada. De hecho, en una parte del video lo que dicen es que tú te bajas una aplicación en tu celular, la conectas al salero y luego la aplicación tú pues abres la aplicación, agitas el celular como si fuera un salero y la sal sale en el salero. O sea, es la cosa más boba que existe en el mundo porque en verdad no se está solucionando nada. Y eso es una de las cosas importantes de la innovación, lo que tú vayas a empezar a solucionar, porque si tú haces cosas que parecen muy innovadoras, pero a la larga no estás dándole solución a un problema que tienen las personas o tus clientes o el mercado, como lo quieras ver, no estás haciendo nada. Entonces, ese es un punto súper interesante y súper importante empezar a llevarnos. ¿Y qué veremos hoy? Hoy veremos uno, la innovación y sus mitos. Ya les he contado un poco algunos del tema geográfico, el tema de la tecnología. Vamos a hablar de por qué es importante la metodología de los jobs to be done, o sea, por qué nace, digamos, la importancia de tenerla a la hora de pensar en creación de productos. Dos conceptos clave que siempre confundimos nosotros a la hora de pensar, idear soluciones. Luego entramos en qué son los jobs to be done, qué significa un job to be done, que traduce un trabajo a ser realizado. Luego veremos el marco metodológico. ¿Qué es este marco metodológico? Básicamente es una pirámide que se llama la pirámide de los jobs to be done, que te dice, si quieres usar esa metodología, tienes que cumplir estos requisitos para poderla, digamos, cumplir y finalmente aplicarla. Y al final vamos a saber cómo encontrar los jobs to be done en sus vidas. Entonces, primero cuando nosotros pensamos en innovación, normalmente, si lo buscas en Google, tienes en menos de un segundo más de 12 millones de resultados. Normalmente todos pensamos, bueno, innovación es mejorar algo, es agregar algo y cambiar. O sea, yo tengo algo y lo mejoro un poquito y ya estoy siendo más innovador. Y esta es una decisión que es totalmente correcta, pero es importante uno tener en cuenta que tiene que estar solucionando algo. O sea, tú sí agregas cosas por agregar y por hacer que algo sea mejor, pero no, a veces no solo solucionas, sino que pones más trabajo o complicas la funcionalidad del producto, no estás haciendo nada. Entonces es súper importante tener esto en cuenta. Y hay otro punto que cuando pensamos en innovación, generalmente vemos eso. Es un ejemplo que me gusta dar porque innovación normalmente como lo pensamos es agregar algo. Entonces, todos los años los celulares le agregan una cámara, le agregan unas pulgadas más a las pantallas, le agregan más memoria, le agregan diferentes cositas que en teoría se ven más innovadores. Y otro ejemplo es digamos, el consumo masivo por unas gaseosas. Entonces, la Coca-Cola, por ejemplo, decían, oiga, la Coca-Cola engorda, entonces hagamos las calorías. La Coca-Cola ahora tiene mucho azúcar, entonces va sin azúcar. Queremos otro sabor, entonces empieza a agregar o cambiar algunos atributos del producto para hacerlo mejor. Pero esto no significa que o sea, es un tipo de innovación. ¿Y por qué esto es importante? Porque la innovación, digamos, vemos que en la teoría que hay 10 tipos de innovación. Y hay 10 tipos de innovación que van desde la primera parte que se llama configuración, que son todos estos 4 cuadritos azules que vemos en pantalla. Y la configuración básicamente nos dice que tú puedes innovar
desde tu modelo de generación de utilidades. ¿Cómo estás literal monetizando tu solución, tu servicio? Puedes generar innovación desde la red que tú tengas. Puedes generar innovación desde la estructura interna que tengas como empresa, como startup, como emprendimiento. Puedes generar innovación desde los procesos. Cómo tú te estás organizando en tus procesos para hacer las cosas, digamos, más innovadoras, más rápidas. El segundo grupo es el offering. ¿Qué es el offering? Es toda la oferta de valor. Básicamente este es el producto. Esta es la innovación que más, digamos, la gente tiene considerada. Es la más fácil de ver. Tú ves un televisor y luego ves un televisor curvo, sí, súper innovador, pero bueno, es una característica. Ves un celular con 2 cámaras, lo ves más grande, lo ves con más memoria. Este es la primera, que es el Product Performance, y la segunda, que es el Product System, básicamente es cómo tú puedes generar el ecosistema de productos. Entonces, en la primera tú mejoras un producto y en la segunda, que vemos ahí, es como tú haces un ecosistema para que muchos productos trabajen juntos. Por ejemplo, en Apple, tú compras el celular, compras los audífonos, compras el reloj, entonces todos los productos, cuando tú lo ves de una forma holística, son mejores cuando funcionan en conjunto que tenerlos separados. Entonces, esto es otro tipo de innovación. Y el último tipo, el último grupo que vemos es el grupo de la experiencia. Este ya es más de cara al cliente. Cómo tú estás innovando en el servicio que le das, cómo innovas en los canales de atención que tienes con el cliente, cómo innovas con la marca y finalmente cómo innovas con el relacionamiento que haces con tus clientes. Entonces, como vemos acá, hay 10 tipos de innovación. Cuando nosotros pensamos en un tema muy, muy puntual del producto, estamos pensando en un tipo de innovación y podemos innovar en muchas más formas. Quiero mostrarles unos ejemplos que he encontrado que me parecen muy interesantes de cómo se ven estos diferentes tipos de innovación en la vida real. El primero es de Fortnite. No sé si conozcan Fortnite. Fortnite es básicamente un videojuego que se llama free to play, básicamente es gratis. Normalmente el mercado de videojuegos funciona de la siguiente forma. Tú produces un juego y ganas plata por cada juego que vendes. Pues entre más juegos vendes, pues más ganas. Estos juegos son gratuitos. Entonces, básicamente, tú no tienes que pagar por tenerlo. Disculpen un momentico, por favor. Solo un segundo. Ya, discúlpenme. Este juego básicamente, ¿cómo funciona? Es un free to play, que significa se baja gratis, es multiplataforma, significa que lo puedes jugar en todas las diferentes plataformas que existan, el Xbox, el PlayStation, los juegan juntos. Pero la innovación de este videojuego radica en la forma en que genera utilidad. Como el juego es gratuito, tú pagas por mejorar el diseño de tu personaje. O sea, tú no pagas por digamos, tener ventajas sobre otros jugadores, porque así existen muchos juegos en el que más plata tenga, pues más ventaja tiene y es mejor. Aquí básicamente todos tienen la misma ventaja, simplemente si tú quieres mejorar la apariencia, pagas. Y estas son microtransacciones que cuestan $1, $2, $5, dependiendo de, digamos, el nivel de detalle y de diseño. Y con esto, Fortnite, este videojuego, ha generado $1.8 billones en el 2019, en el año pasado, en utilidades. Utilidades, obviamente, eso son después de ventas, le quitas todos los costos, esto es solo utilidad. Entonces, es un tema genial de cómo innovaron a partir del modelo de negocio, el modelo de cómo monetizar tu servicio. El otro ejemplo es muy conocido por todos, se llama Netflix. Básicamente ellos lo que hicieron fue, se dieron cuenta que sus políticas internas, sus políticas de recursos humanos, estaban creadas de tal forma que beneficiaban mucho más a los trabajadores, por decirlo así, low performers, los que no son tan, generalmente en una oficina tú tienes tus mejores trabajadores y los trabajadores promedio. Las políticas estaban hechas para beneficiar más a los, digamos, empleados promedio, perjudicando a tus mejores trabajadores. Entonces, oiga, si este hace algo mal, entonces lo ayuda a que, digamos,
no salga tan terrible la cosa. Y ellos dijeron, esto no tiene ningún sentido. O sea, nosotros tenemos que beneficiar a nuestros mejores trabajadores, que son los que más utilidades nos traen a la compañía. Y para eso las políticas las tienen que cambiar. ¿Y qué hicieron? Quitaron, digamos, el tema de las vacaciones. Dijeron, las vacaciones ya no son definidas de usted tiene 15 días al año, sino simplemente tiene vacaciones ilimitadas. Si usted se quiere ir un mes, 2 meses de vacaciones porque usted necesita descansar, hágalo, porque a nosotros lo que nos interesa es que usted esté siempre en la mejor forma para darnos el mejor trabajo, la mejor calidad de trabajo. Entonces, quitaron el tema de vacaciones, y este es un tema supremamente, digamos, súper innovador a la hora de ustedes pensar. Ustedes dicen, no, en Netflix son solo las series y solo el contenido. Ok, ¿qué hay detrás? Detrás hay unas políticas para que sus trabajadores estén motivados para generar todos esos contenidos. Esta es otro tipo de innovación, y fíjense que estas innovaciones son muy difíciles de ver. O sea, son las innovaciones que tú no ves, tu competencia normalmente tampoco ves, y por ende son más difíciles de imitar. Este tercer caso que me gusta mostrar es el de Tesla. Tesla, para los que no conocen, es una marca de carros autónomos, significa que se manejan solos. Tú puedes ir leyendo un libro, un periódico, mientras el carro se maneja, frena, acelera, hace las curvas solo, y además estos carros son eléctricos, significa que pues, se cargan con electricidad y no usan gasolina. ¿Qué sucedía aquí? Elon Musk, que de hecho ayer o anteayer salió la noticia de que Elon Musk pasó a Bill Gates como el segundo hombre más rico del mundo. Entonces, Elon Musk hoy en día es el segundo hombre más rico del mundo. Se dio cuenta que su sueño de poder masificar los carros eléctricos estaba siendo un poco complicado. Él sueña con que en cada garaje de cada casa exista un Tesla. Pero para lograr eso, tiene que bajar el precio del carro. O sea, tengo que bajar el costo de un vehículo para hacerlo masivo. Si yo vendo un carro que sea supremamente caro, solamente una parte lo va a comprar. Entonces, era el problema del huevo y la gallina. Yo quiero bajar el precio del carro, pero para bajarlo tengo que bajar el precio del componente más caro, que en este caso son las baterías de litio que usan estos carros eléctricos. Entonces decía, yo no puedo bajar el precio porque las baterías son muy caras, y las baterías son muy caras porque como no se venden masivamente, pues no han bajado el precio. Entonces lo que hizo fue, oiga, voy a hacer una fábrica, y esta fábrica que vemos aquí queda en Nevada y es la fábrica más grande del mundo de baterías de litio. Con esto, ellos pudieron bajar el costo de la batería 30%, y por ende el precio a público de los carros bajó, y está empezando a ser más masivo, digamos, el Tesla, y por eso también sus acciones han subido y llegó a ser el segundo hombre más rico por todo esto que ha venido haciendo. Y esta es una innovación de estructura. Aquí tú lo que haces es lo que hizo fue integrarse verticalmente. Dijo como, yo necesito como integrarme para tener el proveedor, que son las baterías, para pues, mi producto final. Este es otro tipo de innovación, claramente es un tipo de innovación sumamente, de un capital sumamente grande, pero es para que vean cómo tú dices, bueno, pues yo no puedo hacer esto, ¿qué hago? Pues miro más atrás, miro mi cadena de suministro, veo a ver qué puedo hacer, me integro, digamos, horizontalmente para atrás para coger este proveedor y empezar a mejorar mi producto. Este ejemplo me gusta, porque este ejemplo ya estamos hablando de la parte más avanzada del tipo de innovación. Si ustedes recuerdan, esta parte más avanzada era, digamos, la de que experiencia, la que va de cara al cliente. ¿Y qué hizo esta marca? Esta marca se llama Rey. Rey es una marca, se considera una marca como de aventura. Entonces esta marca, esto es una tienda, es como si fuera un Decathlon aquí en Colombia. Básicamente esta marca vende todo lo relacionado a deportes extremos y deportes del aire libre. Entonces te vende tiendas para hacer camping, te vende sleeping bags, te vende botas, te vende chaquetas, te vende todo para que tú puedas vivir una aventura. O sea, te vende pescas, te vende botes. Ellos sueñan con que su gente vaya a la naturaleza, al bosque, a los páramos y viva una aventura. Entonces lo que pensaron desde el lado de cómo me relaciono con el cliente fue decir, en el Black Friday, que de hecho viene mañana es Black Friday en Estados Unidos, en el Black Friday, que es el día en que más ofertas hay, la gente normalmente va a las tiendas. O sea, va a las tiendas y se queda todo un día metido en una tienda comprando y gastando plata. Y ellos decían, oiga,
nuestra esencia de marca es que la gente salga de su casa a vivir aventuras. Y nosotros obligarlos con ofertas a que vengan a comprar va en contra de eso. Entonces lo que vamos a hacer es, en el día en que las puertas de todos se abren para que hagan compras todo un día, nosotros las cerramos para que la gente vaya y use sus equipos. Entonces por eso dice day in, day out. Dice, mira, hoy nosotros no abrimos para que tú vayas afuera y vivas tu aventura. Entonces esta es una forma supremamente innovadora de tú relacionarte con tu cliente, porque tú le estás mostrando que en verdad tu promesa de valor, que es yo quiero que vivas una aventura, se cumpla. Entonces, fíjense que primero hay muchos tipos de innovación. No solo piensen en sus ideas, en sus emprendimientos. No crean que ustedes solo pueden innovar a partir de su producto. Siempre es accesible, ¿sí? Es vital tener un buen producto para ustedes poder, digamos, llegar al mercado. Pero pueden tener un buen producto y tener todo lo que va con ese producto. La producción, los procesos, la estructura, cómo me relaciono con mis clientes, por qué canales los atiendo. Y piensen ustedes en su experiencia, o sea, probablemente ustedes tengan competidores que sus clientes puedan decir, no, pues los dos venden lo mismo, pero es que este me atiende mejor. Este es un tema de innovación frente a, digamos, la experiencia del cliente. O este me atiende por WhatsApp y este es por teléfono y a mí me da pereza hablar por teléfono, prefiero escribir. Entonces son diferentes detalles que ustedes pueden ver para, digamos, darse cuenta que la innovación es un todo. Y bueno, aquí quiero empezar a entrar por qué es tan importante la metodología de los dos Jobs to be done. Ya vimos un tema de innovación y los tipos de innovación. Ahora vamos a empezar a entrar en Jobs to be done. ¿Qué es esa metodología que tanto se dice de estos trabajos a ser realizados? Y básicamente es importante porque todos los años las compañías invierten millones de dólares para sacar nuevos productos y nuevos servicios al mercado. Y normalmente siempre están, pues, ustedes se fijan, siempre están saliendo nuevos productos, nuevos sabores de papas, de tamaños, de gaseosa. Todo eso son inversiones muy grandes que tienen que pagar las empresas para salir al mercado. Y hay un número de Harvard que dice que entre el 75 y el 85% de estos productos fracasan porque no son exitosos financieramente. ¿Qué significa no ser exitoso financieramente? Que tú normalmente haces una predicción y se puede invertir esta cantidad de plata para empezar a vender y cuando se venda esto, yo ya, digamos, recuperé mi inversión. Y hay productos que nunca llegan a eso y finalmente pues los matan y los devuelven. Dice, oiga, eso no funcionó, acabe con ese producto. Entonces, unos ejemplos de productos que han fallado en la historia. Y quiero mostrarles estos 4 ejemplos que son súper chéveres. El primero es de Coca-Cola. Y ustedes dirán, oiga, pero Coca-Cola no es un producto fracasado. Bueno, este puntualmente sí, porque este es Coca-Cola, pues se llamaba New Coke, que no sé si conozcan la historia de Coca-Cola, que es súper interesante. Ellos dominaban el mercado estadounidense de gaseosas, Pepsi no existía, y de repente nació Pepsi, y Pepsi para ganar en el mercado y poder apoderarse de todo digamos, participación del mercado, lo que hizo fue hacer un desafío, se llamaba el Pepsi Challenge, y lo que hacían era decir, oiga, vamos a poner a la gente a probar 2 vasos, un vaso con Coca-Cola, un vaso con Pepsi, y era una prueba ciegas. Entonces la gente probaba uno, probaba otro, y le preguntaban, ¿cuál de los 2 le gustó más? Y la gente, no, este me gustaba, y siempre era Pepsi. Entonces ahí la gente empezó a darse cuenta, porque Pepsi empezó a sacar mucha publicidad que decía, el desafío Pepsi demuestra que Pepsi es más rico. Y la gente empezó a cambiarse a Pepsi porque decía, oiga, Pepsi en verdad es más rico. Entonces Coca-Cola se vio tan afectada en sus ventas que lo que hizo fue cambiar la fórmula. Y cambió la fórmula y por eso se llamaba la nueva New Coke, la nueva Coca-Cola, cuando cambió la fórmula para parecerse a Pepsi. Y esto fue uno de los errores más grandes porque los consumidores de Pepsi pues se sentían como, oiga, a mí me gusta Pepsi, usted simplemente lo quiere copiar, y los consumidores de Coca-Cola decían, a mí me gustaba Coca-Cola y usted me la quitó. Entonces fue tan así que Coca-Cola se tuvo que devolver y volver a su fórmula original, y por eso hoy en día las gaseosas de Coca-Cola dicen, antes decía Coca-Cola la clásica, ahora dice Coca-Cola la original. ¿Y es por qué? Porque ellos cambiaron su fórmula y se dieron cuenta que fue un fracaso y les tocó devolverse. El segundo ejemplo que vemos ahí de Pepsi es muy chévere porque se llama Pepsi AM. Pepsi AM traduce, era pensado como una estrategia de Pepsi para dominar el segmento de la mañana de las bebidas.
¿Cómo funciona el mercado de las bebidas? Básicamente, si tú quieres incrementar las ventas, lo que tienes que hacer es hacer que tu bebida se consuma en diferentes horarios. O sea, hay una capacidad máxima de lo que la gente puede, digamos, tomarse en un día. Si tú quieres vender más cafés, tú no haces que la gente se tome 3 cafés al desayuno. Tú haces que la gente se tome un café al desayuno, un café a media mañana y un café al almuerzo. Entonces, Pepsi lo que quería era incrementar el consumo de gaseosas en el día, pero pues ya tenían un buen consumo en la tarde, en el almuerzo, al mediodía y en la tarde-noche. Entonces lo que les quedaba era transferir digamos, el consumo a la mañana. Entonces crearon esta Pepsi AM, como si fuera 8 AM, para el desayuno. Y fue un fracaso. O sea, a la gente no le gusta desayunar con una gaseosa. El producto ni siquiera llegó acá a Colombia. Pero esto es otro ejemplo de un producto, digamos, que fracasó. El tercero que vemos ahí es de Apple. Y me gusta ponerlo porque Apple hoy en día es la compañía, pues, digamos, más valorizada del mundo, que vale creo que $2 trillones. Y este se podría decir que es como el tatarabuelo de los iPads. Entonces fue un producto que no solucionaba nada, era pesado, no tenía un buen sensor, entonces en verdad fue un fracaso, lo sacaron al mercado, no vendieron nada y bueno, quedó para la historia. Pero este es un ejemplo de que, pues miren, las compañías más reconocidas, más grandes, también fracasan. Y el cuarto que vemos ahí es Nintendo. Nintendo sacó es una consola de realidad virtual que se llama el Virtual Boy. Básicamente era una consola para usar realidad virtual, pero pues no le gustó a nadie, la gente no entendía. Pues si se fijan, hoy en día la misma tecnología no está siendo usada hoy. Entonces fue, digamos, otro intento fallido. ¿Y por qué fracasaron? Fracasaron por no saber aplicar los jobs to be done y por en realidad no saber ver lo que el cliente quería. Pero también sucede porque se confunden dos conceptos, y son los dos conceptos que yo les dije que íbamos a revisar, que son los conceptos de correlación y causalidad. La correlación es todo lo que está relacionado a una consecuencia, mientras que la causalidad es saber qué causa algo y el por qué. Y pueden parecer similares, pero en verdad son diferentes y me gusta mostrar este ejemplo de por qué. Hace pues, cientos de años la humanidad siempre quiso conquistar el aire. ¿Y cómo hacemos nosotros cuando queremos algo? Pues observamos algo que nos haga caer en cuenta de que pues queremos volar, empezamos a ver las aves. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que ellos tienen dos atributos, que son las alas y las plumas. Y la gente, pues todos los inventores de esa época empezaron a decir, bueno, alas más plumas es igual a vuelo. Y esto es una digamos, una relación de correlación, por decirlo así. ¿Y por qué esto está mal? Porque cuando nosotros ponemos a entrar en detalle y a ver, podemos ver una avestruz, y el avestruz tiene alas, tiene plumas, pero no vuela. El murciélago tiene alas, no tiene plumas y sí vuela. Y la ardilla voladora no tiene alas, no tiene plumas y vuela. Entonces aquí nos damos cuenta, bueno, entonces alas más plumas no es igual a vuelo. Y como los inventores en esa época estaban viendo la correlación de los atributos y no la causalidad, ellos decían alas más plumas es igual a vuelo, y no era así. ¿Y qué sucedió? Pues sucedía esto. Estos tipos de experimentos, de inventos en los que hacían unas alas gigantes, la gente se botaba de montañas, de edificios, y se daba cuenta que pues no podían volar. Y no fue hasta que llegó este personaje que se llama Daniel Bernoulli y empezó a decir, yo voy a entender por qué se vuela. No la correlación, sino la causa real. Y se dio cuenta que el ala del pájaro tenía una forma específica que hacía que cuando el aire pasara por arriba, tenía una menor presión, y cuando pasa por abajo tiene una mayor presión que se llama superficie sustentadora, y básicamente eso empuja al ave a volar. Entonces, cuando se dio cuenta de esto, dijo, oiga, pues la razón no son las plumas, la razón es la forma del ala. Y por eso empezaron a crearse este tipo de nuevos, digamos, prototipos, y por eso, digamos, empezaron a inventarse estos aviones. Pues ustedes dirían, aquí no hay plumas, pero sí está la forma, que es verdad, la causa del vuelo. Y digamos, por eso fue que cuando se empezó a dar la causalidad, se pudo volar, y no la correlación. Entonces, otro de los aprendizajes que es importante que ustedes se empiecen a llevar, vean la causalidad siempre.
no la correlación. Es fácil confundirlas, es fácil decir A más B, entonces C, y no siempre es así. Y ahora quiero mostrarles una historia de las malteadas. Esta historia es súper chévere porque es una historia de McDonald's, y lo que sucede es que McDonald's en Estados Unidos quería incrementar la venta de las malteadas en sus restaurantes. Entonces hizo lo que cualquier compañía con mucho presupuesto de marketing, mucho presupuesto de innovación haría, que es hacer un focus group. ¿Qué es un focus group? Básicamente es llamar a sus clientes, decir, oiga, ustedes son consumidores míos, vengan y les voy a hacer una serie de preguntas para decir, ¿qué tengo que hacer yo para que ustedes consuman las malteadas? Y obviamente los clientes respondieron, no, pues mira, yo quiero más sabores, yo quiero mayor tamaño, yo quiero más toppings. Entonces McDonald's hizo exactamente eso y las ventas seguían igual. O sea, las ventas no crecieron. Y ellos quedaron, bueno, por ahí no es, la gente quería esto, pero no están consumiendo más. Y casualmente en esta época se estaba desarrollando esta metodología en Harvard y llegó la gente de Harvard y le dijo a pues, los ejecutivos de McDonald's, nosotros estamos pensando en una metodología nueva, se llama Jobs to be done, no la hemos probado, es una teoría, si quiere la podemos probar con ustedes. Ellos obviamente felices aceptaron, y lo que hizo esta gente de Harvard fue decir, bueno, nosotros vamos a observar qué pasa en los restaurantes. Entonces ellos fueron y entraron al restaurante y observaban de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche, se quedaban sentados viendo qué pasaba con las malteadas. Vamos a ver qué pasa con ese mercado de malteadas. Y se dieron cuenta que de varias cosas súper interesantes. La primera es que más del 50% de las malteadas se vendía antes de las 8 de la mañana. Lo segundo es que era el único producto que compraban. Lo tercero es que siempre estaban solos. Y lo cuarto es que la gente se montaba al carro y se iba. Obviamente después de eso, pues ellos quedaron como, esto no me dice nada. Entonces empezaron a decir, bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a ir al restaurante y vamos a esperar a la gente afuera, para que cuando la gente salga, yo les voy a preguntar y les voy a decir como, oiga, usted se acercaban y le decían, cuando le preguntaban esto, cuando compraste ese batido, ¿qué trabajo estabas intentando completar y por qué contrataste el batido? Obviamente la gente quedaba perdida, decía, oiga, ¿cómo así qué trabajo estaba completando y contratar un batido? O sea, yo no contraté un batido, yo quería un batido. Entonces le reformularon la pregunta y le decían, bueno, piensa, la última vez que tú necesitaste solucionar este problema que tenías, pero que no contrataste un batido, ¿qué contrataste? Entonces ellos se dieron cuenta que había una cosa súper interesante por detrás y empezaron a pensar, bueno, la gente que tenía que resolver. Y se dieron cuenta que el trabajo que la gente tenía era, uno, tenían un largo viaje en carro a la oficina. Dos, no querían aburrirse en el camino, porque o sea, en Estados Unidos las distancias son larguísimas, todo el mundo tiene carro, entonces, y todo o sea, ustedes tienen que ir solos a todo lado. Entonces, el viaje era largo a la oficina, estaban solos, entonces no querían aburrirse. Tenían una mano libre, porque allá todos los carros son automáticos, entonces tengo una mano en el timón, la otra no sé qué hago con ella. Y tercero, pues era temprano, no tenían hambre, pero podían comer algo suave para que se quedaran en el estómago. Entonces cuando ellos empezaron a darse cuenta que esa era la necesidad, ese era el trabajo que estaba detrás de cada persona, la persona empezó a decir, bueno, yo me acuerdo que una vez que no vine porque no compré una malteada, pues yo me comí una fruta, yo me comí un banano, pero pues el banano no era tan chévere, porque pues cuando, o sea, lo pelaba, me lo comía y después quedaba con la cáscara y me tocaba dejar la cáscara en la silla y a veces me ensuciaba. Otro día me comí una Snickers, pues una chocolatina, pero pues comer una chocolatina todos los días no es tan saludable. Y también a veces me quedaba un poquito sucio. Otra vez me comí unas donas, pero pues imagínense ustedes irse al trabajo en la mañana comiéndose unas donas, o sea, uno se vuelve nada y pues si tiene reunión, lo que sea, pues no, o sea, es un caos total. Y el cuarto caso decían, oiga, una vez me llevé un café, pero bueno, el café, la verdad, pues estaba muy caliente, entonces me quemaba, entonces me tocaba esperar a que se enfriara, a veces se me olvidaba y quedaba frío y además me daban ganas de ir al baño y pues no me quitaba el hambre, la verdad a veces hasta me daba gastritis.
Entonces, cuando tú tienes todo eso en cuenta, te das cuenta que el batido o la malteada es el que mejor soluciona ese trabajo, el que mejor digamos, cumple todas las necesidades que tiene la persona en ese momento. Entonces, cuando la gente tenía en cuenta esto, las personas de Harvard, las personas de McDonald's dijeron, oiga, esto es lo que en verdad la gente quiere, empezaron a pensar, ok, ¿cómo mejoro el batido si eso es lo que la gente quiere solucionar? Entonces decían, bueno, si la gente quiere eso, entonces uno, yo lo hago más espeso, porque si lo hago más espeso se va a demorar más en acabarse y va a acompañar a la gente por más tiempo. Dos, le voy a poner trozos de fruta, pero no lo hago por hacerlo saludable, porque ya nos dimos cuenta que a la gente no le interesa ser saludable, o sea, a la gente pues, comían postres, chocolatillas, entonces les pongo frutas para que la gente, digamos, como está aburrida, tenga algún tipo de emoción en el día, que vas ahí manejando, te sale un pedazo de fruta y dices, uy, ya como que te cambió la mañana. Y tres, y esta es una de las innovaciones, digamos, que les había mostrado antes, cambiaron, digamos, una fila destinada para los que compraban malteadas. Entonces, si tú compras malteadas en la mañana, aquí te atiende este cajero y si compras cualquier cosa, un desayuno, ve por allá. Eso agilizaba el proceso y después estos personajes lo que hicieron después fue crear el automac que tú pudieras desde el carro reclamar tu malteada y seguir. Entonces, esa fue una forma en la que se innovó a partir de entender en verdad qué tenía la persona detrás como necesidad. Entonces aquí es cuando es importante pensar, y esto es un análisis que los invito a que lo hagan con sus emprendimientos, y es que ustedes piensen qué tan grande es el mercado, pues en este caso de los batidos, pero en su caso, qué tan grande es el mercado donde ustedes están compitiendo. Si ustedes venden X producto, qué tan grande es ese mercado. Y normalmente cuando tú haces ese cálculo, lo más fácil, pues más fácil, entre comillas, es tú sumar la cantidad digamos, de los diferentes competidores. Entonces tú dices como, bueno, entonces el mercado de los batidos es la suma de lo que vende McDonald's, más lo que vende Burger King, más lo que vende Starbucks, más lo que vende Juan Valdez, por ejemplo, y yo sumo todo y ahí está el universo de malteadas. Y eso, pues no es tan cierto, porque cuando tú empiezas a pensar, ok, ¿con quién está compitiendo la malteada? Y la malteada no está compitiendo pues solamente con Burger King y con McDonald's y con Starbucks. Está compitiendo con otras cosas que ni siquiera estaban en el radar. La gente, en vez de comprar una malteada, compraba un banano. Entonces tú dices, bueno, entonces el mercado es más grande, porque si yo le soluciono ese job, ese trabajo, puedo traerme la gente de otros mercados que yo no tenía mapeado. Me puedo traer a la gente que vende frutas, a los que venden postres, a los que venden cafés, y todo se lo soluciono con un producto. Entonces, aquí se trata de la metodología ahí. ¿Por qué? ¿Qué es un job to be done? Un job to be done es un problema o una oportunidad que se quiere solucionar. Job to be done traduce un trabajo a ser realizado, trabajo a ser hecho, como lo quiera poner, trabajo a ser hecho. Básicamente es un problema que se quiere solucionar y se llama job, se llama trabajo, porque la gente contrata algo, un producto, un servicio para solucionar ese problema. La metodología y la teoría dice que la gente realmente no compra un producto, sino que contrata un producto para cumplir una necesidad, un trabajo que tiene. Y piensen un poco, a mí me gusta siempre dar el ejemplo del cuadro y el martillo. Tú, o sea, a ti te podrán querer vender un martillo para tú colgar un cuadro. Tú dices, oiga, pero yo quiero colgar un cuadro. Te dicen, no, es que este es el mejor martillo y es ergonómico y el peso es perfecto y yo no quiero un martillo, quiero colgar un cuadro. Y además ese martillo está carísimo y no necesito un martillo. Entonces, si tú entendieras el job to be done, lo que quiere la persona, que es colgar un cuadro, no le venderías el martillo, le podrías decir, oiga, le vendo el hueco. O sea, yo voy, le abro el hueco en la pared y le cobro X cantidad de plata en vez de venderle un martillo. O yo le alquilo el martillo. O sea, hay muchas más alternativas para que tú no te enfoques solo en un producto, sino solucionar en verdad lo que la gente piensa, la gente tiene detrás. ¿Cómo normalmente se estructura un job to be done?
normalmente cuando tú hablas de un job to be done, empieza como una frase que diga, ayúdame a solucionar esto, ayúdame a evitar esto, necesito algo en tu vida. ¿Y cómo no empieza? Normalmente no empieza con atributos. ¿Qué es un atributo? Tenemos bajo costo, somos confiables, somos de alta calidad, somos 100% naturales. O sea, si ustedes se fijan, muchas de estas características, pues por ejemplo, la de alta calidad, todos esperamos que nuestros productos pues sean de alta calidad. O sea, nadie espera que comprar un producto de baja calidad, es decir, como cómprese algo de mala calidad o algo que no sea confiable. Entonces, estos son atributos y estos no solucionan un job to be done. Esto simplemente agrega, digamos, una característica a un servicio, a un producto. Y acá quiero mostrarles un ejemplo de un job to be done que siempre ha existido. O sea, si ustedes se ponen a pensar, desde el inicio de la humanidad siempre hemos tenido la necesidad de transportar algo, de enviar algo de un punto A a un punto B. O sea, yo quiero enviar no sé, este paquete de aquí a allá. Eso siempre ha existido. Y siempre lo hemos solucionado de diferentes formas. Lo hemos podido solucionar antes con carrozas, con trenes, con aviones, con empresas de mensajería, DHL, Interrapidísimo, Deprisa, Coordinadora, como queramos decirle, o hay hasta servicios ahora como Rappi, como Uber, que tú puedes mandar, oiga, se me quedaron las llaves, contratas un Rappi. Y si ustedes se fijan, el trabajo no ha cambiado, o sea, el trabajo es el mismo, pero la solución, el producto, sí ha cambiado. Y es importante que empiecen a ver eso, porque hay varias cosas que siempre hemos tenido como que las mismas necesidades, pero son diferentes los productos que usamos. Aquí ya quiero entrar a la parte, al marco metodológico, que básicamente es, ok, ya entendí la importancia del job to be done, ya entendí que puedo innovar de diferentes formas, ya entendí ejemplos de cómo los han usado. Quiero entonces ahora aplicarlo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Siguiendo la pirámide de los jobs to be done. Es esta pirámide que vemos aquí en pantalla. Básicamente es una pirámide que tiene 4 niveles. Un nivel de el job to be done, que es la base, o sea, se tiene que empezar desde identificar el trabajo que los clientes quieren solucionar. Luego subimos al siguiente nivel, que son las experiencias. ¿Qué son las experiencias? Básicamente tú, luego de identificar el job to be done, de la base, tienes que identificar todo lo que el cliente tiene que pasar o tiene que vivir para que se le solucione el problema. Entonces, ya les voy a mostrar un ejemplo chévere que a mí me gusta, aplicado, pero bueno. En las experiencias, identificar todo. El cliente tiene que tener esto, como una listica de qué tiene que pasar para que se le solucione esto. El tercer nivel es la integración. Luego que tú identificaste todos esos puntos, tienes que conectarlos. Tienen que estar de una manera coherente, o sea, tiene que, digamos que cumplirse, porque si en alguno de estos puntos la experiencia no se cumple, se cae todo. Y el último nivel se llama la marca propósito. ¿Qué es la marca propósito? Básicamente es un tema ya más de cómo yo me voy a posicionar en la mente de las personas. ¿Cómo voy a hacer que cuando ellos tengan ese trabajo, esa tarea para hacer, siempre sea yo la respuesta? Yo quiero hacer esto, ayúdame a tal, esta es la solución, porque estos cumplen con las experiencias que yo tengo y las tienen todas integradas y están ahí. Entonces, ¿cómo se ve esto traducido en un ejemplo? Y me gusta usar este ejemplo porque no es tan, digamos, común, es el ejemplo de Disney. Y Disney, cuando ustedes se ponen a pensar, Disney tiene un job to be done muy interesante. Básicamente Disney lo que decía es, o sea, la historia de este personaje era, yo quiero crear digamos, un lugar, yo quiero crear recuerdos mágicos y recuerdos muy memorables con mi familia, con mis hijos, y que vivan experiencias increíbles. Pero no tenía ningún lugar que fuera así, o sea, no tenía como, pues tú puedes tener recuerdos chéveres en tu sala, o te vas a un restaurante, o te vas de viaje, pero como que no todo cumplía esas experiencias para que en verdad tú dijeras, wow, esto fue totalmente mágico. Entonces él partió de este job to be done, de cómo yo creo un lugar mágico para compartir con mi familia, para tener estas grandes experiencias. Y luego se dio cuenta, ok, si yo quiero eso, que es la base, ¿qué experiencias tengo que tener? Ok, tengo que tener personajes, porque pues, los niños se tienen que relacionar con, o sea, se tienen que identificar con los personajes. Entonces salió Mickey, salió Minnie, Pluto y todos esta gama de personajes. Lo segundo, bueno, un personaje tiene que tener una historia, porque pues
Mickey, ¿qué? ¿Cuál es la historia detrás? ¿Y cómo hago que se relacione? Entonces, cada uno tiene que tener una historia. Y además, hagamos películas para que los niños las puedan ver y se relacionen más. Luego tenemos que hacer atracciones para que la gente experimente y diga, ok, puedo disfrutar esta experiencia, digamos, no solo viéndola, sino experimentándola y tener emoción. También dijeron, necesitamos alejarnos del mundo real. ¿Qué significa alejarnos del mundo real? Poner literal como que unas murallas gigantes para que la gente de afuera no pueda ver lo que está pasando adentro y para que la gente de adentro no pueda ver el mundo real y que se sientan en verdad apartados, porque finalmente esto es un lugar mágico. Y la última, el servicio al cliente. Oiga, si yo voy a hacer que mi hija conozca a la princesa de sus sueños, pues yo necesito que pues el servicio al cliente y la atención que va a dar esta persona contratada para ser de princesa, pues sea como, se comporte como la princesa. Entonces, eso también es muy importante. O sea, si esa experiencia no se cumple, el resto no importa. Luego lo tienes que integrar. ¿Cómo lo integras? La solución de ellos fue integrarlo en un parque. Un parque de diversiones, que obviamente es un lugar físico, que tiene atracciones, tiene un castillo gigante súper mágico que bota fuegos artificiales al final de cada día, y los niños pueden caminar, pueden relacionarse con sus ídolos, abrazarlos, tomarse fotos, y además también el personal del parque es muy bueno y está altamente capacitado. De hecho, Disney hace cursos de servicio al cliente, o sea, le enseña a empresas cómo atender bien a las personas. Y entonces, imagínense ustedes, o sea, que ustedes vayan a Disney para tener estos recuerdos geniales con su familia y que se les pierda un niño por alguna locura que vio a Mickey y se fue persiguiendo. O sea, ahí no cumpliste el job to be done, esa experiencia no se cumplió, no está integrada, todo fracasó. Pero eso no pasa, no tenemos historias de, ay, otro niño más se perdió en Disney. No, o sea, no existe porque ellos lo tienen supremamente bien identificado y validado para que eso no pase. Y si llega a pasar, están todos los controles para que el niño lo encuentren muy, muy rápido. Entonces, todo esto hace parte de la experiencia y la integración para que se cumpla el job to be done, de crear este lugar mágico. Y finalmente la marca propósito. ¿Qué es la marca propósito? Básicamente, pues oigan, Disney, es mi marca, Disney. Básicamente tú escuchas Disney y tú dices, Disney es igual a Mickey, es igual a magia, es igual a un mundo increíble. Y entonces, cuando ustedes ven esto, Disney no tiene competencia. Ustedes o sea, no es como, hay otros parques de diversiones, sí existen y existen muchos, pero no le compiten a Disney. Es diferente tú decir, quiero ir a Disney, quiero ir en el caso de Bogotá, a Salitre Mágico, quiero ir a Six Flags, otros parques de esos grandotes de Estados Unidos. Son muy interesantes, pero no compiten. O sea, tú cuando piensas en ir a un parque de diversiones, tú dices, bueno, vamos a un parque de diversiones porque quiero emoción, quiero pasarla bien. Bueno, pero entonces también puedo ir a hacer algún deporte extremo o me puedo ir de viaje. O sea, tienes muchas alternativas y es lo mismo que les había dicho. O sea, el mercado, ¿con quién compites? Los parques de diversiones, Six Flags y todos estos parques van a decir, oiga, no, yo compito con Disney. Es como, no, o sea, tú estás compitiendo con lo que dé emociones a la gente. ¿Y qué le da emoción a la gente? Le puede dar un deporte, le puede dar una película, le puede dar irse de viaje, le puede dar un videojuego. Entonces, a la larga, tú estás compitiendo con muchas cosas. Pero cuando tú te estructuras con esta metodología, encuentras el job to be done, identificas las experiencias, las integras y obviamente velas por tener una marca que la gente diga, quiero magia, Disney, vas a lograr hacer digamos, un servicio, un producto totalmente ganador en el que te vas a diferenciar de la competencia. Y bueno, aquí ya esta parte quiero mostrarles, ok, ¿cómo encontramos estos jobs to be done? O sea, ¿cómo puedo yo encontrar job to be done? Porque pues la base de la pirámide es parte de un job to be done. Y acá, digamos, son cuatro tips que los voy a explicar en detalle. El primero es pensar en términos geográficos. El segundo es reflexionar en experiencias personales. El tercero es observar clientes actuales. Y el cuarto es identificar comportamientos compensatorios. Para que no se asusten con estos términos raros, esto es súper fácil. Es pensar en términos geográficos, ¿qué es? Es un ejercicio chévere. Ustedes se ubican donde están. Estás en tu casa, en tu oficina, donde quieras, te sientas y tú piensas,
ok, yo estoy aquí, pero allá afuera, en el mundo exterior puede ser en la calle, cerca de su casa, en otra ciudad, en Colombia, en el mundo, hay trabajos que deben ser resueltos. O sea, solo piensen, bueno, San Andrés, Providencia, allá hay muchas cosas que necesitan ser resueltas hoy en día. Cómo tener luz, comida, provisión, reconstruir, o sea, en verdad hay muchas cosas que están pasando hoy cuando ustedes se sientan en su lado y empiezan a ver qué está pasando afuera. Por ejemplo, con toda la pandemia que pasó, pues mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente pues se quedó sin, pues por ende, sin qué comer, hay mucha gente en las calles, lamentablemente, pidiendo ayuda y apoyo. Por otro lado, hay gente que le pasó lo contrario y tiene demasiado trabajo, que se conecta desde temprano hasta muy tarde y no le queda tiempo para cocinar. Y hay padres de familia que ahora se volvieron el papá, el esposo, el trabajador, el maestro de clases y hasta a veces el que hace servicio, o sea, como empleado doméstico, o sea, todo cambió. Entonces, hay muchos, digamos, jobs to be done, hay muchos trabajos que están pasando cuando ustedes se ponen a pensar qué está pasando afuera. Y aquí me gusta poner este ejemplo. Este ejemplo es de estos chicos que se llama Todos Comemos. Ellos crearon una startup que se llama Todos Comemos. Y lo que a mí me encanta de ellos es que ellos casi que lograron integrar un poquito estos jobs to be done que yo dije acá, por ejemplo, oiga, no sé, hay una necesidad, hay gente sin trabajo, gente no tiene que comer y hay gente que no tiene tiempo casi que cocinar y está comiendo muy mal porque no tienen tiempo de cocinar bien. Y lo que hicieron estos chicos fueron decir, oiga, nosotros vamos a vender comida precocinada, comida preparada y la vamos a llevar a domicilio a las casas. Y es comida, digamos, súper buena, o sea, no es comida rápida, sino es comida, digamos, saludable, que la gente solamente calienta en el microondas o calienta en baño María, puedes comer bien, y lo que hacen es que el 7% de sus ventas la donan para hacer mercados para la gente que necesita ayuda. Esto es una idea genial, porque básicamente dijeron, oiga, acá hay una necesidad, me paro en el medio y cojo estas dos cosas y creo, digamos, un servicio que ayude a estas dos. Y estos chicos crearon un prototipo en 5 días y lo presentaron a Y Combinator. ¿Qué es Y Combinator? Y Combinator es la aceleradora de startups más prestigiosa del mundo. Digamos, las mayores startups, las que se han convertido en unicornios, han pasado por ahí. Han pasado por, digamos, Rappi estuvo ahí, que es nuestro unicornio que tenemos en Colombia. Uber estuvo ahí, Airbnb estuvo ahí. Varias han pasado por ahí, entonces eso es un gran indicador también del nivel de innovación que tenemos aquí en Colombia. El otro ejemplo que me gusta, no pretendo que lean todo ese texto porque yo sé que queda pequeño, pero yo se los cuento. Básicamente me lo encontré además en LinkedIn, yo ojeando, es un ejemplo de taxis libres. Taxis libres, como todos sabemos, es una empresa de taxis, y lo que hizo fue decir, oiga, yo quiero que la gente tome sus taxis de forma segura. Normalmente, cuando todas las compañías de taxi, todas estas compañías han pensado en solucionar ese problema, lo que hacen es decir, oiga, creemos una aplicación. Y crear una aplicación porque vamos a hacer una aplicación que conecte eso. Cuando tú piensas en eso en detalle, no soluciona, o sea, sí solucionas el problema, pero hay caminos más fáciles y más innovadores. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en el rango generacional, las personas que son muy buenas en temas tecnológicos, que entienden eso muy fácil, versus las personas tal vez mayores que tienen mayores desafíos con la tecnología, hay una brecha grande. Entonces, tú para pedir un taxi necesitas abrir tu cuenta en el App Store, por decirlo así, en la tienda de aplicaciones de tu celular, buscar la aplicación, bajártela, abrirla, crear una cuenta, meterle una tarjeta de crédito. O sea, en verdad son demasiados pasos. Las personas jóvenes y digamos, conocedoras de tecnología lo harán, pero si tú le pones esto a una persona, digamos, de una edad avanzada que no sea muy buena en tecnología, no, le estás poniendo más problemas y por eso, digamos, las personas de esta edad generalmente siguen pidiendo taxis en la calle, que no es lo ideal porque no es tan seguro. Entonces estos dijeron, oigan, no queremos una aplicación, queremos un chatbot. ¿Y qué es un chatbot? Es un asistente digital que es básicamente, tú agregas este número de WhatsApp, lo agregas a tu WhatsApp y en tu WhatsApp tú le compartes la localización. Y, oiga, le comparto la localización, aquí estoy, te confirman, usted está aquí, le vamos a enviar este taxi con estas placas y este es su conductor.
Es maravilloso, o sea, te soluciona en verdad el problema que es, ¿cuál es el job to be done? Quiero pedir un taxi de forma segura. Opción A, bájese la aplicación, haga una mano de pasos, y opción B, use WhatsApp. ¿Y cuál es la ventaja? Todos tenemos WhatsApp. O sea, todos tenemos WhatsApp, todos sabemos usarlo, simplemente es agregar un número y escribir ese número versus hacer una serie de cosas que te soluciona el problema, sí, pero te pone más pasos. Entonces, y este camino además es muy bonito porque me parece que es algo sumamente innovador y también inclusivo, porque estás pensando en todas las generaciones para solucionarle esto. O sea, en verdad tienes que pensar que cuando tú estás dando una solución y quieres, digamos, hacer los taxis pedir taxis más seguros, tienes que pensar en todas las personas que piden taxi, no solo las personas que tienen, pues, uno, los mejores celulares, por decirlo así, o las mejores capacidades tecnológicas. Tienes que pensar en toda la producción. Este ejemplo me gusta mucho, me parece que hicieron una cosa súper buena, entonces también me gusta mostrarlo acá. El segundo tip es reflexionar en experiencias personales. ¿Qué significa eso? Es analizar por qué hacemos las cosas. O sea, y de nuevo, es analizar el qué hacemos, o sea, el por qué lo hacemos. No qué hago, sino por qué lo estoy haciendo. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a no confundir estos dos conceptos que les hablé, de la correlación y la causalidad, al pensar, bueno, ¿y por qué lo hice? No, es que yo iba a hacer esto, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Y cuando ustedes preguntan, y hay un ejercicio de pregunte 5 veces y vas a llegar al verdadero por qué, que es como el ejercicio que hacen todos los niños chiquitos de ¿y por qué? ¿Y por qué? Que no, oiga, no sé. Pero cuando lo hacen, ahí en verdad van a empezar a ver cuál es el job to be done real que está detrás. Entonces, es muy importante que ustedes vean estas experiencias y empiecen a ser observadores y analizar. La tercera es observar clientes actuales. ¿Qué significa eso? Es, ustedes piensen, si tienen emprendimientos, si tienen alguna empresa, piensen por qué la gente está comprando los productos. O sea, en verdad, ¿por qué los eligen ustedes y no alguien más? Y hay otro ejercicio aún más chévere, pero a veces no es tan fácil hacerlo, y es cuando una persona va a hacer una compra pero no la termina. Es como cuando van a comprar algo en el supermercado y dicen, uy, no, esto no. Ahí eso tiene mucha información. Si ustedes empiezan a observar y decir, bueno, ¿y por qué no lo compró? Por el precio, no sé. Normalmente el precio no es tan definitivo en esos casos, porque piensen, ustedes cuando han querido algo y es muy caro, pues normalmente ustedes, pero lo pueden pagar y dicen, oiga, ya listo, lo quiero y lo compro. Pero entonces piensen en eso de por qué la gente no está completando esa compra, por decirlo así, o esa experiencia. Ahí, digamos, el job to be done sigue estando, pero no lo completó, entonces puede ser que lo complete por otro lado. Y finalmente, digamos, pensar en, digamos, la gente. La gente viajaba mucho y ahora están gastando, y ahora la gente ya no puede viajar tanto. Entonces, ¿en qué se está gastando la plata? Este es el último, que es identificar comportamientos compensatorios. ¿Qué significa esto? Básicamente es cuando la gente tiene que hacer muchos pasos para completar algo. O sea, tú para lograr hacer un job to be done tienes que hacer demasiadas cosas. Un ejemplo, coordinar un asado con amigos. Pues para coordinar un asado ustedes tienen que saber cuántos van, quién compra las cosas, qué compra, quién recoge la plata, quién paga, quién lleva las cosas, quién pone no sé, los carros, la casa. Son muchos pasos que tienen que hacer para llegar a un job to be done, que sería quiero hacer un asado. Y entonces si existiera alguna solución que fuera como, ¿quieres hacer un asado? Sí. ¿Cuántas personas? Tanto. Aquí está todo. Digamos, ayudaría más, pero digamos no existe hoy en día. Otro ejemplo que me gusta dar es el de las becas. Aplicar una beca es algo difícil. O sea, aplicar una beca tienen que tener cartas de recomendación, las notas, todo esto autenticado, un ensayo de motivación. O sea, son muchas cosas para lograr una cosa. Entonces, si existieran proyectos más fáciles, sería diferente. Y ya para finalizar, a mí me gusta ver estos por decirlo así, el job to be done como si fuera un lente, como si fuera un par de gafas que ustedes se ponen y pueden ver las cosas diferentes. Entonces, sean muy observadores, observen mucho lo que está pasando, porque eso les va a dar información que a simple vista no se ve. Vean qué hacen las personas y preguntarse el por qué. El por qué siempre, recuerden, correlación, causalidad, lo que necesitamos es causalidad. Y finalmente aplíquenla todos en su día a día. O sea, cada vez esto es como un músculo, se va
se va afinando y lo van a poder mejorar un poco para, digamos, aplicarlo. Y el último tip que no está ahí es, bueno, piensen que por decirlo así, la innovación va mucho más allá de mejorar un producto. Hay muchos tipos de innovación, entonces pueden usarlos así. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Ahí les dejo mi código QR, lo pueden escanear si quieren agregarme en LinkedIn y poder, no sé, escribirme, compartir alguna experiencia y opiniones de la charla. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Nicolás, de verdad. Excelente tu presentación y otra vez muy inspiradora. Muchísimas gracias. Muy bien. Y aquí entonces vamos a entrar ya al último segmento de esta mañana, nuestra Semana Mundial del Emprendimiento, y vamos a hablar de música. Una industria que ha tenido que reinventarse, pero una industria que también hace parte fundamental de la economía naranja. Voy a invitar a Luis Vázquez, director de mercadeo de la Corporación Americana, quien nos va a estar acompañando en este conversatorio con Jaime Alzate. Jaime es baterista de Los de Adentro y CEO de Afro Studio. Para ambos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta increíble invitación. Muy feliz de estar acá conversando hoy con ustedes. Mil gracias, Adriana, por este espacio en esta Semana Global del Emprendimiento. A nuestra Cámara de Comercio, mi gratitud. Bueno, hoy creo que es un gran día y sobre todo para celebrar esta Semana del Emprendimiento. Sobre todo en este espacio que nos están brindando nosotros a través de Working, que es un centro de innovación y también de emprendimiento de la Corporación Universitaria Americana, que en los últimos años también ha propendido en celebrar este gran impulso de la naturaleza humana como lo es emprender. A nosotros siempre nos ha saltado una gran disyuntiva, sobre todo en el tema artístico, y es en esa si existe o no de verdad ese verdadero matrimonio, o más bien lo que ha existido es un divorcio entre el arte y el comercio, entre el hacer, producir artísticamente y ese producto, cómo llevarlo al éxito en una sociedad comercial. Eso ha sido a nivel histórico y de pronto yo creería que los primeros avistamientos, las primeras luces se vieron cuando Gutenberg hizo la imprenta y logró hacer que la literatura fuera un producto totalmente masificado de degustación global. Hoy por hoy, con este ejemplo que vamos a traer acá, podemos decir que esa disyuntiva se desvanece porque realmente el espíritu del emprendimiento hace que se decante, que se caiga ese gran muro y ese gran mito de que el arte pues no vemos. Conmigo está Jaime Alzate de Afro Studio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Luis, ¿cómo estás? Mil gracias por esta increíble invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes. Pues nada, conversando un poco sobre lo que ha sido mi carrera, sobre lo que ha sido, bueno, emprender con este increíble espacio que ha sido un espacio para muchos, para poder materializar sus sueños, con el que he compartido con mucha gente, con el que hemos creado maravillas. Y bueno, nada, chévere, qué rico estar acá con ustedes conversando un poco. Pues créeme que yo también estoy bastante emocionado y sobre todo porque cuando uno lee tu currículum, cuando uno lee tu vida y tu obra, pues es bastante sorpresivo porque en algunos casos, como lo hemos conversado en estos días, de verdad que uno siempre piensa que de pronto en algunos aspectos del arte no están vinculados al éxito y no están vinculados al emprendimiento, pero sobre todo la vida que tú has tenido a nivel de producción, que has trabajado con grandes productoras, que has trabajado con grandes productores como Rob Colby, que él a su vez trabajó con Phil Collins, con Ricky Martin, con Prince. Entonces son elementos fundamentales, sobre todo porque tú eres una persona del Caribe colombiano que ha llegado tan lejos. Yo podría decir que eres una de las personas que han estado en más eventos nacionales de música, en más conciertos en el país. Yo sé que estás entre eso y para sorpresa de todos, como todos lo sabemos, pues perteneces o has estado como baterista de una de las agrupaciones más queridas por nosotros, como es Los de Adentro. Has participado con trabajos con Cabas, con Lucas Arnau, con Nati Botero, entre otros. O sea, tu hoja de vida es sorprendente. Creería yo que para mí incluso es un honor conversar contigo y no,
Cuéntame, porque el espacio es realmente para ti. Lo primero que me gustaría saber es cómo descubriste esa pasión por la música, dónde están esas venas, la ancestralidad de todo eso, cómo surge. Bueno, Luis, qué bonita introducción, qué chévere, mil gracias de veras. Y sí, tienes toda la razón, ha sido un camino largo. Estamos hablando por ahí desde el 2002. Bueno, yo empecé a tocar mi instrumento, a tocarlo desde el año 97, si no estoy mal. Yo creo que eso viene también de genética, un poco. Mi abuela era artista también, era pintora, es lo que mejor hacía era pintar, pero también tenía inclinación por la guitarra, por el piano. Entonces yo creo que eso se transmitió ahí con genética y pues nada, heredé esa vena artística. Desde siempre, desde muy niño, yo siempre soñaba con ser cantante, con ensayar en un garaje con una banda cantando canciones de Nirvana. Ese era mi sueño. Siempre que me bañaba, yo me la pasaba, imaginándome ese escenario, cantando, tocando, teniendo una banda. No sabía todavía que lo que quería era hacer música, simplemente tenía como esa fijación. Bueno, un día mi vecino, Sergio Carcassi, que es con el que también trabajo en el estudio, la parte de mastering, un día él me dijo, acompáñame a la casa de un amigo que voy a tocar. Lo acompañé y bueno, había una batería, me senté y eso fue en automático. O sea, eso partió en dos la historia de mi vida. Y bueno, después de eso, pues mis padres me apoyaron bastante, me compraron una batería, me compraron un bajo, una guitarra. Mi padre era un melómano excepcional. Sin embargo, bueno, ellos querían que yo estudiara administración, imagínate. Y bueno, pues nada, yo todavía no tenía como que claro coger ese camino de la música y pues empecé estudiando administración. Me empecé a estudiarla y bueno, mientras estudiaba administración conocí a los de adentro, imagínate. Bueno, antes de eso, empecé con mi primera banda con Sergio Carcassi. Fue como una banda súper después de niños, empezando a tocar. Después tendría otra banda, Bóveda Acústica, que sería con el cantante de los de adentro, José Matera, y fue donde pues conocí a José en ese proyecto y pues él quedó totalmente pues fascinado con mi talento en la batería y bueno, hubo mucha química en ese proyecto. Después, unos años más tarde, José y el combo me jalarían para trabajar con ellos, porque cuando ellos se fueron a vivir a Estados Unidos, como que no les funcionó la vuelta, se regresaron a Colombia, unos se quedaron, entre esos el baterista también se quedó y me convocaron a mí para trabajar con ellos. Bueno, empezamos a trabajar y empezamos a trabajar en el álbum Volver a Amar, que fue un hit, el álbum de Nubes Negras, el de Tal Vez, y tuve la fortuna de trabajar junto a Chucho Merchán en ese álbum, pues aprender de todo ese proceso, de lo que fue producir el Volver a Amar. Fue como mi primera producción oficial en la que trabajaba como baterista grabando un estudio. O sea, me cogieron a quemarropa porque de entrada fue con Chucho Merchán. Si recordamos, Chucho Merchán fue el bajista de David Gilmour, Pink Floyd, el bajista de Eurythmics, productor de muchas, pues un personaje que se codeaba con Paul McCartney, con un sinnúmero de artistas que ya están consolidados y están pues en las de primeros en la historia de la música, trabajando, bueno, y fue un éxito rotundo, el Volver a Amar fue un éxito rotundo. De ahí, mejor dicho, empezamos a girar por toda Colombia, por Latinoamérica, fuimos a Estados Unidos también. Bueno, fue increíble. Entonces, empezando a trabajar en eso, fue que yo dije, ok, lo mío va a ser la música, y dije, me conecto con la música y quiero vivir de la música. Después de ahí, trabajando con los de adentro, también se encontraban trabajando Moncho y Camilo Martínez, con los quienes después empezaría a trabajar el proyecto de Roxito, que también es una banda que pues también marcó pues a nivel local y bueno, un poco a nivel nacional también, un poco pues la gente se conectó mucho con las canciones. Y ahí donde, trabajando con Roxito, fue donde en verdad pude empezar como que empecé a trabajar, a enfocarme en eso de componer canciones, de producirlas. Fue como que el primer acercamiento real de trabajar, componiendo, produciendo, arreglando, fue con esa banda, con Roxito. Fue un proyecto hermoso con el que aprendí mucho junto a mis compañeros, junto a Camilo, junto a Moncho, junto a todos los que hicieron parte, junto a Omar Sánchez, junto a José Carlos María, que en algún momento también tuvo que ver.
empezamos a trabajar en ese álbum y fue increíble. Lo viajé hasta Minneapolis a mezclarlo junto al gran Rob Colby, el que estaba mencionando ahorita, que fue increíble trabajar con él. O sea, es un man que se ha codiado con Phil Collins, es el, mejor dicho, el ingeniero de planta de Phil Collins, era el llave cerrada de Prince, ingeniero de Prince también, que Prince, o sea, confiaba con el ojo cerrado. Después vino a trabajar también con Shakira, con Juanes, mejor dicho, con unas eminencias, y con Rob Colby. Fue una experiencia increíble. Estuvimos allá en Minneapolis, en Master Disc, el estudio de él, donde él trabajaba, y bueno, allá fue donde terminamos lo de Roxito, y bueno, fue una experiencia increíble. También después trabajaría también en la etapa de solista de José Matera, también en la etapa de solista de Sebastián Yepes, otro artista de Movistar que firmó en esa época, que llamado Camo, Lucas Arnao. Trabajé con Lucas en vivo muchos años también. Fue increíble la química con él, es un personaje, es muy talentoso, tiene una voz fascinante, y las canciones también, y bueno, la gente le copia mucho. Con Cabas también fue increíble, que trabajé con el Mono Caparroso, con Anita, bueno, con un combo increíble que teníamos en vivo, con los Garcés, buenísimo. Tuve también otro proyecto, Silencio No Hay Banda. Bueno, ha sido un proyecto full, la verdad, increíble pues lo que he vivido todos estos años. Tuve Silencio No Hay Banda junto con otros compañeros. Jaime. ¿Cómo? Increíble y envidiable, pero ya me empieza a saltar la verdadera pregunta, porque es que de verdad que todo lo que has dicho pues nos deja muy claro que la música es lo tuyo, que es un tema neurofisiológico, visceral, pero también al plano de místico y de toda la proyección de tu vida. Sí. Pero el mundo del emprendimiento es una dimensión totalmente distinta. Cuando Jaime Alzate decide hacer Afro Estudio, que es otra dimensión de vida, porque realmente es decir, hombre, yo no voy a esperar a que me llamen, yo voy a crear empresa, voy a hacer de mi talento, de mi arte, de la producción mía íntima, un producto, y también lanzarlo, no solamente tu expresión musical, ¿verdad? Ya lo bien que te ha ido, sino también llevar esto a un plano del emprendimiento. ¿Cuándo surge esa idea? Bueno, entonces, mira, como te iba comentando, yo estaba en Bogotá trabajando pues con todas esas bandas. Estaba trabajando con Lucas, estaba trabajando con Cabas, con los de adentro, mejor dicho, estaba como que trabajando con bastante gente. Estaba súper todo bien, pero bueno, mi papá fallece en el año 2013, y a raíz de eso, pues fue como que un poco drástico para mí lo que pasó. Fue un poco, wow, o sea, me cambió como que la historia de mi vida, hasta el punto que dije, hey, ¿sabes qué? No quiero saber más de música, voy a renunciar a la música y me voy a Barranquilla, voy a acompañar a mi mamá y o sea, si me entiendes, como que se me reseteó un poco la cabeza y quería mandar todo a la M, y entonces de Bogotá dije, listo, dejo todo, adiós, me voy para Barranquilla, estoy con mi mamá, papá, y bueno, en ese tiempo me puse a trabajar con ella también en Propiedad Raíz. Me fue muy bien un tiempo, y bueno, reuní un dinero, pero bueno, ya empezaba a extrañar la música. Yo decía, pero ven acá, o sea, ok, yo no puedo vivir sin la música, o sea, yo necesito que la música siga en mi vida, o sea, es imposible yo poder apartarme de la música. Entonces fue cuando decidí, dije, ok, tengo que armar algo, tengo que armar mi espacio. Mi mamá tiene un apartamento en el mismo edificio donde vive, entonces pues tenía la opción o de vivirlo o de montar un estudio. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a montar un estudio, voy a montar mi estudio de grabación, y ahí fue donde pues, se me prendió el bombillo y dije, y lo voy a poner Afro Estudio, pues un poco de tributo al look de mi papá cuando era joven, que tenía un afro. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo étnico, sino pues era más literal eso. Y bueno, y ahí fue cuando empecé a armar todo. El Heraldo me hizo una nota de los productores que habían en Barranquilla. Yo tenía pues mi estudio en el cuarto donde vivía. Pues tenía como una estación, pero ya lo quise llevar a otro nivel. Y bueno, una persona se comunicó conmigo, me llamó y me dijo que él también estaba interesado en armar un estudio. Nos reunimos, nos asociamos, montamos el estudio, el Afro, unimos fuerzas. Él trajo algunos equipos, yo traje otro, y bueno, fue cuando ya empezamos con todo esto, y bueno, empezó la historia del Afro.
después de un par de años decidimos separarnos, cada uno por su lado. Y bueno, yo seguí cambiamos un poco el nombre de lo que es hoy en día Afro Studio. Ya él por su lado, yo seguí con el Afro y bueno, ha pasado todos estos años y ha sido la mejor experiencia que he tenido de compartir con tantos artistas, con tanta gente increíble. De hecho, he recibido a productores, he tenido la fortuna, Luis, de trabajar con productores como Danton Supple, man que ha sido el productor de Coldplay, de U2, de Doves, de muchas bandas increíbles a nivel internacional, y he tenido la fortuna de trabajar con él. Lo tuvimos aquí en Barranquilla. Nadie sabe esto. El productor de Coldplay estuvo aquí en Barranquilla trabajando porque estuve trabajando también el disco de Jay Elefante, que es otro de los artistas que han pasado por acá, por el estudio. Y bueno, en un mercado de música en Medellín estuvimos allá tocando, el man nos vio tocar y quedó flechado, y bueno, Jay Elefante hizo pues toda la gestión para traerlo acá, y bueno, el estudio que escogieron aquí fue el Afro Studio, y bueno, fue una delicia de veras trabajar con ese man. Y bueno, es un tipo que ha trabajado en los mejores estudios del mundo, en los mejores espacios, y el hombre se sintió aquí súper cómodo, mejor dicho, como si estuviera en su casa. Entonces eso es una cosa también muy bonita del Afro, ¿sabes? Tiene una mística, tiene una magia que engancha a toda la gente que viene y que se conecta, y sus ideas empiezan a fluir, y el workflow pues se crea una cosa bien interesante y muy bonita. Como tú la tienes, como la magia que tú tienes, Jaime. Jaime, yo creo que te va bien es porque amas lo que haces realmente, y lo haces muy bien, lo haces excelente. En términos de realidades, porque digamos que la música fue una de las industrias más atropelladas por el tema de la transformación digital. Es decir, recuerda que antes pues existía mucho el tema del long play, que el artista ganaba era de la producción de un CD, o antes de un LP. Esa transformación digital, ¿no le tuviste miedo a ese cambio que ya venía y que ya había arrasado una industria en todos los términos y en todos los sentidos? Sí. ¿Cómo afrontaba eso? Ha sido un poco complejo, pero bueno, ahí le he seguido camellando, y bueno, eso también es bueno trabajarlo. Hay que armarse un equipo de trabajo, ¿sí me entiendes? Es bueno tener pues tu equipo de trabajo para poder como afrontar todos esos cambios, y pues poder como cada uno dedicarse al fuerte, pues, ¿sí me entiendes? Yo dedicarme a la parte artística, de composición, de producción, tener otro equipo, una persona que esté a cargo de todas las partes de las redes sociales, tener otra persona que está a cargo de todo el branding, ¿sí me entiendes? Entonces como que armar un equipo y juntos andar de la mano. Entonces básicamente eso es lo que hay que tener muy claro, ¿sabes? Tener un buen equipo de trabajo para poder ir caminando y afrontar de una manera buena todos esos cambios de la industria que se van presentando. Sí, cuando comencé el estudio tampoco, o sea, el Instagram no es lo que es hoy, la manera como se maneja no es como lo que vemos hoy en día, pero bueno, ahí nos hemos acomodado poco a poco, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo estableciste cuáles serían las líneas de tu servicio? O sea, ¿fue algo instintivo? ¿Fue algo que se fue dando? Sí, algo súper instintivo, ¿sabes? O sea, simplemente conocer mis fortalezas y aplicar, conocer mis fortalezas, y también conocer pues las falencias que había en la ciudad, que en verdad hacía falta un lugar como el que tengo, como el que está para ustedes hoy en día. Y bueno, sí, básicamente fue eso. O sea, dices que fue instintivo, pero es prácticamente la descripción de las dos debilidades, fortalezas. Me parece espectacular. Ahora, yo tengo una pregunta. Te lo juro que es muy empírico, ha sido muy natural, y como tú lo dices, sí, ya, o sea, en papel ya está escrito en piedra cómo es, pero en verdad fue como algo muy instintivo, de veras ha sido todo muy instintivo, muy simplemente yo sé hacer esto, quiero hacer esto, me encanta hacer esto y quiero prestarlo a servicio para mi ciudad, y hay un lugar en el que estoy, en el que me siento pues muy chévere, muy feliz, y siento que le hacía falta a la ciudad. Jaime, ¿tú crees que todavía se puede vender sueños? Lo que tú haces es muy atractivo, y una persona puede tener el sueño de cantar. ¿Tú vendes el sueño? Sí, claro, por supuesto. Es que, de hecho, el lema del estudio es
queremos materializar tus sueños, queremos, ¿sí me entiendes? Fortalecer esas ideas que tienes, llevarlas a potencializarlas. Ese es básicamente nuestro lema. Que la gente llegue a una idea y trabajarla juntos y potencializarla y llevarla a lo mejor, a un mejor. Jaime, pero esto aplica para todo, aplica para el sueño personal del individuo, pero como también aplica para que una compañía, una empresa pueda mejorar su imagen a través del sonido, es decir, así como hace tanto esfuerzo por la parte visual, por el tema del logotipo, pues también debería hacer bastante esfuerzo por el tema de su, digamos que su fonotipo, de la creación de los sonidos que lo identifiquen. ¿Estamos de acuerdo? El logotipo nació de una foto que yo tenía mía, que era como estaba de perfil y simplemente pensé, eso gracias a Pablo Chaín, que me ayudó. En ese entonces me copió toda la idea del afro y pues cogimos mi perfil y bueno, le agregamos un poquito más, le estilizamos un poco más el afro y sería eso, el logotipo del afro. Eso respecto a tu logotipo. Pero yo te comento es que las empresas se esfuerzan mucho a nivel visual de proyectar su marca solo con su imagen, la que podemos ver, pero también el sonido, como por ejemplo los jingles o los sonotipos, esos sonotipos que identifican a las empresas. ¿Tú también estás en esa línea de servicio con las empresas para apoyarlas en eso? Claro, ¿o solamente producción musical para personas que aspiren? Ya he trabajado en varios jingles. Actualmente estoy trabajando uno bien divertido para Colechera, que va a estar bien cool. Estamos trabajando también haciendo la música para una película que se llama Guayabo, que es hecha aquí en Barranquilla, una producción increíble con unos actores de lujo, con un equipo de producción increíble. O sea, los manes la están tirando toda. Y bueno, actualmente también estamos en ese proyecto. Estoy trabajando también con artistas increíbles, con Bruno Libonati, estamos haciéndole PDL, con Ed Quesaya, otro artista increíble que tiene mucho talento. Hay muchos artistas de veras, que no necesariamente, yo soy artista y me dedico a artista, no, se dedican a otras cosas, pero tienen esa vena artística ahí y quieren sacar sus canciones, ¿sí me entiendes? Tienen cosas que decir con la música y quieren refugiarse, salir de su trabajo y venirse acá y sacar todo eso que tienen por dentro. Y para eso está el Afro Studio también, para ayudarlos y hacerle ese sueño realidad. Y sí, es una línea de trabajo, como te digo, de todo. También estoy también dando cursos también de producción musical, de batería, y ha sido algo increíble, ¿sabes? Algo muy bonito también. Es que yo creo que como tú eres artista, pues evidentemente es innata también en ti la sensibilidad. Sí. Y ya yo iba para allá, en tema de tu responsabilidad social, ¿cómo lo estás tomando o qué esperas hacer al futuro en términos de esa contribución a las comunidades? Mira que lo que acabas de decir es muy bonito porque enseñar a tocar también es full importante. Eso como lo hemos trabajado también con el ICBF, con el CLENA, con el Museo de Arte Moderno. O sea, hemos trabajado como en campañas de concientización social. Hemos trabajado también con la gente de Palenque, que fue una vaina increíble. O sea, también de llevarles allá la música, instruirlos un poco de cómo pueden utilizar la tecnología a su favor allá en Palenque, que están a pulmón limpio y a cuero. Y allá, pues, llegamos allá, estuvimos con la Fundación Natura Hominis, con Adolfo, que le mando un fuerte abrazo y un saludo. Estuvimos allá compartiendo con toda esa gente, estuvimos tocando con ellos, utilizando los aparatos con ellos, ¿sí me entiendes? Fue una experiencia increíble. Y bueno, sí, es hermoso, lo llena uno totalmente, ¿sabes? Se siente uno vivo cuando participa en esas campañas, en esos ejercicios, en todo eso respecto a lo social. Así es, Jaime, pero a nivel ahora sí particular, Jaime Alzate, aparte del negocio, del business, ¿qué proyectos tienes tú ahora como persona, aparte de Afro Studio? Es decir, ¿qué planes tienes? ¿Qué viene por ahí? ¿Cómo está el tema con los de adentro? Claro. Siempre ha sido la gran expectativa del barranquillero. ¿Qué pasa con los de adentro? Siempre estábamos pendientes de ellos, sobre todo la generación guayaba y un poquito
Total, y Eros siempre ha estado full, o sea, ha sido muy marcado por la banda Los de Adentro. Y de hecho, a mí también me marcó, o sea, para mí también fue una banda que me cambió, o sea, me cambió el rumbo de mi vida, imagínate, o sea, el poder de ese nombre, o sea, haber trabajado con ellos me hizo darme cuenta que en verdad lo mío era la música, que es lo que me apasiona, que es lo que es lo que más amo en la vida. Bueno, yo también trabajo con varios artistas, o sea, además del estudio, yo también soy músico de sesión, trabajo en vivo con varios artistas. Bueno, ahora con el COVID ha sido un poco complejo por ese lado. También trabajo en eventos junto con un socio con el que tenía una química increíble. Trabajamos también en eventos de sonido en vivo, alquiler de planta eléctrica, luces, tarima, o sea, todo lo que tiene que ver para una producción en vivo. Hemos trabajado con muchas marcas importantes, Corona Sunsets, hemos trabajado con asociaciones de empresas muy grandes, eventos particulares, ¿sí me entiende? Eventos privados hemos trabajado, y bueno, con eso también me he movido, ¿sí me entiende? Es como que hay que no sé, hay que quedarse enfrascado en algo, sino también hay que estar como que abierto a lo que pueda también traer la música. También he estado trabajando en acondicionamiento acústico de espacios. Estuve trabajando el acondicionamiento acústico de la Universidad Litoral hace poco, la terminamos en abril. Bueno, el acondicionamiento aquí en mi estudio también lo trabajé junto a Vladimir Campo. Las oficinas de Mass House, también de Mass House, una inmobiliaria, también estuvimos trabajando en acondicionamiento acústico de eso. El acondicionamiento acústico del Nobel Center, del Colegio Británico, también lo estuvimos haciendo. Es una rama del Afroestudio que se llama Jara Acústica, que también muy a la orden para todos. Y bueno, ahí también estoy como que organizando un pero poco. ¿sabes qué, Jaime? Yo creo que aquí hay una pregunta obligada y no más que una pregunta, es una muestra obligada. Yo creo que tienes que tocarnos algo, sinceramente, porque... No, hombre, no. No, pero más bien lo que pueden hacer es ingresar al canal de YouTube y ahí pueden del Afroestudio y ahí pueden totalmente encontrar cositas que hemos hecho. Y pueden agregar, sí, también nos pueden agregar en nuestras redes sociales, @Afroestudio. Ahí pues pueden, en Instagram, ahí también nos pueden seguir, en Facebook como Afroestudio. Entonces también ahí pueden pues, encontrar como material y cositas y estoy como compartiendo mucho las cosas que hemos hecho con los artistas y con la gente que nos visita. Jaime, yo quisiera que tú me comentaras algo. Si una persona tiene la intención, ¿verdad?, de reproducir su trabajo, ¿qué le brindas tú? ¿Qué le podría brindar? ¿O qué consejo le puedes dar a una persona? ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que tenga esa intención de proyectarse musicalmente, pero que no ha podido? De pronto que esta persona vea este video y diga, hombre... Primero es preparación, dijo Luis. O sea, preparación, hay que preparar, tocar, no parar de tocar, siempre estar practicando tu instrumento. Recluta músicos, que tu combo sea gente de tu mismo estilo, pues tenga la misma onda tuya de talento. Es muy clave, Luis, o sea, y el aspecto también humano, no opacar al compañero con el que estás trabajando, liberarte un poco de ese ego, el bullying, o sea, de esa vaina, el saboteo de la vaina, eso, ¿sí me entiendes? Y subliminalmente ahí ya te va, ¿verdad? Va como quebrando todo esa, ¿sí me entiendes? Cuando uno trae como un ambiente así de saboteo y vaina, eso es lo peor, la verdad, que puede pasar también en un ambiente de trabajo. Respeto hacia los compañeros. Bueno, definir tu estilo. Tienes que como que tener claro un estilo marcado por el que quieres seguir. Practicar, seguir practicando, creo yo, no sentir que es una obligación, me parece, que te nazca hacerlo. Tienes que de pronto también tener una fuente de ingresos sólida, o sea, no esperar que voy a dedicarme a la música y voy a esperar que la música me dé billete, o sea, de pronto también necesitas como que buscar distintos fuentes de ingresos
y pues coger y administrar tu plata y tratar de dedicarle una porción de tu dinero a ese sueño que tienes de hacerla, de lograrla con la música. Invierte dinero en una buena grabación, en un estudio, grabarla en un estudio. Para eso está el Afro Studio. Conseguir un equipo de trabajo, como estábamos hablando antes, tener la persona de marketing digital, la persona del branding, la persona management, un equipo de management, aliarte con servicios de booking, el internet vital, o sea, obviamente en el 2020 es una herramienta que, o sea, imprescindible, no puede faltar. ¿Qué más sería, Luis? Bueno, tener una vida sana, ¿sabes? Tener una vida sana, total. Sí, porque es la locura, el rock and roll y la recocha, eso te termina pasando el recibo después. En el momento puede que chévere, pero más adelante vas a recibir pues la cuenta de cobro de todo. Último, Luis, y creer en ti, creer en ti. O sea, bueno, creo que del estudio nos pueden confirmar si se puede reproducir uno de los videos que puedan mostrar tu trabajo, sería genial, estamos atentos. Mientras tanto, yo te quiero preguntar aquí en el Sonido de los Pitos, porque yo sí estoy en el corazón de Barranquilla, Jaime. ¿A qué te has enfrentado? ¿Cuáles son los retos que tú has tenido que superar para sacar adelante Afro Studio? Bueno, los retos, bueno, el mercado, claro, pues a mí pues me ha gustado mucho el rock, el indie, y pues estamos en una ciudad en la que prima mucho pues el vallenato y todo eso. De igual manera, o sea, soy totalmente abierto y en el estudio hemos trabajado también todos esos géneros. Pero bueno, sí me entiendes, como espacios para poder difundir pues tus proyectos. A nivel, pues, los proyectos de los artistas que salen aquí, pues a nivel físico también ha sido pues muy complejo, porque no hay espacio para los artistas, ¿sí me entiendes? Para ellos poder mostrar su música. Entonces, ese ha sido los retos. Que igual, pues experiencias malas y eso, no, la verdad, todo ha sido muy bueno, Luis. O sea, todo ha sido muy bueno, todo ha fluido para crecer, ¿sabes? Y la verdad, experiencias malas o experiencias así complicadas, ¿no? Sí siento que durante mucho tiempo trabajé esto de una manera muy yo solo, y yo solo hago todo, y yo hago la ingeniería, y yo hago las redes, y yo hago todo. Y bueno, con el tiempo he aprendido que de verdad sí es clave, vital armar tu equipo de trabajo. Es algo que no debemos dejar por alto. Siempre tienes que trabajar de la mano de un equipo para que cada uno se pueda concentrar en sus tasks, en sus tareas, y sacar adelante y sacar lo mejor del proyecto, de la empresa, de cualquier proyecto. Así es, Jaime. De hecho, se te nota la proyección del bienestar. Yo creo que te ha acompañado una muy buena inercia de efectividad. Total. Dice que las personas cuando inician su carrera muy temprano, ¿no? Eso Sí. también nos ayuda. Mira, Luis, el tiempo se ha pasado volando. O sea, esto empezó a andar como desde el 2002. Estamos en el 2020 y el tiempo se me fue así. La he pasado increíble haciendo lo que me gusta. Y cuando el tiempo se pasa rápido, es porque estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, y de veras que le doy gracias a la vida por semejante, por vivir así, o sea, de esta manera o sea, por vivir de lo que me gusta, de una manera tan placentera como es vivir de la música. O sea, soy un afortunado, de veras. Así lo eres también, porque lo que tú has hecho también genera admiración, y eso es como, digamos, que como una energía que va a recibir algo, un tema recíproco, que como bien lo dijiste ahora, que la persona debe mantener también una vida sana, y es como especie de administrar eso que te están enviando, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Total. Por ahí salió un video que paradójicamente es sin sonido, y estamos hablando de emprendimientos en sonido, pero a mí me gustaría que de pronto ahondaríamos de pronto un poquito más. Digamos que tu negocio fue bastante intuitivo, por llamarlo de alguna forma, pero guardando las cosas que realmente
se necesitan para un negocio. ¿Cuál es el futuro de Afro Studio? ¿Cómo te proyectas en 5 años? ¿Cómo te proyectas en 2 años, 3 años? Bueno, el Afro Studio es un estudio que, o sea, nos brinda, pues le está brindando el servicio de materializar los sueños a todas las personas que quieren, pues, que tienen su idea, pues, en maqueta o lo que sea. Quiero seguir trabajando con más, quiero seguir haciendo más películas, quiero seguir trabajando en cortometrajes, quiero seguir trabajando en más álbumes. Si me entiendes, quiero hacer un trabajo impecable, o sea, no me interesa un Grammy. Un Grammy es, o sea, a veces me parece que hay un poco de corrupción ahí, ¿sabes? Está como un poco ahí rosqueado eso ahí, pero bueno, no hablamos más de eso, pero quiero es que pulir mi trabajo cada vez más, quiero hacer mejores discos, quiero hacer feliz a la gente, ¿sí me entiendes? Quiero hacerles cumplir sus sueños. Así es. Y sé que quiero trabajar con más empresas. Quiero que las empresas consigan su identidad sonora y bueno, quiero seguir haciendo lo que sigo haciendo y por muchos años y nunca dejar de hacerlo. En estos 6 años he materializado mi sueño y gracias al Afro. Quiero seguir haciéndolo y bueno, mejorar, ser mejor cada día, porque eso es lo bonito de la música y de todo esto. Que nunca paras de crecer, nunca paras de mejorar, ¿sí me entiendes? Siempre, o sea, no hay límites, no es que ya llegué al tope, o sea, no, hey, o sea, siempre vas a poder hacerlo mejor. Entonces, es seguir en eso, es seguir en todo este camino. Y sé y estoy total y absolutamente seguro, Jaime, que te va a ir súper bien, porque lo demuestras con lo que dices y lo has demostrado a lo largo y ancho de todos tus resultados y todos los logros que has tenido. Quiero decirte que cuentas con nosotros en Working, en ese equipo del que hablas. Estamos a tu entera disposición, podemos ayudarte con todo eso. Quiero que se vienen cosas muy buenas con Working, Americana. Con Working. Estamos trabajando para traerles proyectos increíbles. Estén muy atentos. Vienen cosas muy grandes con Working. Así es. Jaime, de verdad que has sido un espectador de lujo. Estoy súper encantado de conversar contigo nuevamente. Cuenta conmigo, mi gratitud, mis afectos. A mi Cámara de Comercio del Alma le mando felicidades. Y listo. Buenísimo, Luis. Qué bonito estar hablando con ustedes y bueno, que esto le sirva a la gente para mandarse. Hey, yo cuando quería armar el estudio estaba muerto del miedo. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me he metido? Y yo, esto es absurdo, ¿qué estoy haciendo? O sea, por Dios santo. Y cuando vengo a ver, todo empezó a andar, todo marchó y tengo este espacio tan increíble y han pasado 6 años y todo sigue andando. Sigo viviendo esto. Gracias. O sea, estoy agradecido con la vida. Y ahí, no sientas miedo, para adelante, emprende, mándate. Te chocas, paras, te levantas otra vez y dale. Bueno, para terminar, si tienen un video, pues con mucho gusto para los espectadores, todas aquellas personas que nos están viendo por el live de... Bueno, ya lo vimos, Afro Studio con Jaime Alzate, caballero de 1000 batallas y de 1000 batallas ganadas. De mi parte, Luis Felipe Vázquez Aldana, muchísimas gracias por esta invitación. Y desde acá, desde Working, el Centro de Emprendimiento de la Corporación Universitaria Americana, nuestra gratitud. Adriana Vázquez. Don Pipe. Oye, gracias por esas palabras para la cámara. ¿Sabes que esto acierta?
Sí, muchísimas gracias a Jaime también, de verdad, qué gran conversación, Pipe, Jaime, muchísimas gracias. Un cierre de lujo, además de esta primera mañana de nuestra Semana Global del Emprendimiento. Vamos a tener un receso de 2 horas, pero nos vemos otra vez a las 2 de la tarde. Un abrazo para todos. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.